Tenemos el móvil al lado de la cama, en la mesilla de noche, cargando en modo avión. ¿Esto tiene algún problema? 138, 180, 768. A nivel de síntomas, todo el espectro que tenga que ver con alteraciones del metabolismo y de la producción de energía. Niebla mental, intolerancias alimenticias, ansiedad, depresión, fatiga crónica, dificultades de la respiración, monotasking, dolores de cabeza, problemas de fertilidad, problemas asociados al estrés oxidativo. O sea, la lista de síntomas es muy grande. Tenemos que entender que el dormitorio es un lugar muy especial. Le pasamos un tercio de nuestras vidas, donde el cuerpo realiza funciones de reparación y regeneración, que es el único momento del día. Tú eres un ser totalmente electromagnético. Tu propio corazón genera un campo magnético que incluso sale del propio cuerpo, y tu cerebro también. Cualquier campo magnético que interfiera con el tuyo, que te mantiene en equilibrio, acabe afectando a la salud. Mete la cabeza no un año ni un mes, simplemente un día u 8 horas en el microondas y ya está. ¿Qué sucede con los tatuajes? Empuja. ¿Vale? Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Si estás aquí es porque te interesa tu salud y la verdad es que da igual a través de qué medio llegues al mundo del bienestar. Hay personas que lo hacen a través de la estética, otros que lo hacen a través de la suplementación y otros que simplemente llegan porque han tocado fondo a través de la enfermedad. Sea por donde sea, lo más importante es que ya estás aquí. Por eso los patrocinadores de Podcast La Hoguera como B-Levels, Good Sleep o Ruanova Health están concienciados en crear productos que te faciliten la vida para llegar a conseguir tu mejor versión. Sería muy egoísta por mi parte no animarte a que hagas una inversión en tu salud, sobre todo en momentos donde hay promociones y ofertas tan especiales como son las de Black Friday. Si estás interesado en adquirir alguno de los productos como son las gafas Blue Blockers de Ruanova Health o sus electronites bloqueadores de energías electromagnéticas, por ejemplo las pantallas de luz infrarroja de Good Sleep o alguno de los suplementos de B-Levels, mira en la descripción que ahí tienes los diferentes códigos de descuentos. Arrancamos con el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Podcast La Hoguera. Hoy es un día muy especial porque tenemos una mesa redonda hablando de una temática que impacta directamente sobre nuestra salud y es esa temática, la de las ondas electromagnéticas, esas ondas que no se ven pero que sin duda están afectando a nuestro bienestar. Cada vez hay más estudios que demuestran cómo esto en cierto modo nos está llevando hacia el malestar y para eso he traído a 4 personas que están investigando profundamente. 2 de ellos son los hermanos Ruanova, así que vamos a darle la bienvenida a Antón Ruanova, deportista profesional e investigador de salud integral. Bienvenido, Antón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antón? Muy bien, ¿cómo voy a estar? Muchas gracias por venir al podcast. Bien, y si me permites un segundo, desde aquí, si hay una parte que no me sienta bien ahora mismo es por la gente que se ha quedado fuera. De verdad que me ha roto el corazón. A la vez es un agradecimiento profundo, pero bueno, me sabe mal por ellos y bueno, les agradezco enormemente que hayan venido hasta aquí y ojalá que después podamos charlar también. Tenemos con nosotros por tercera vez en Podcast La Hoguera al guerrero David Jimeno, ingeniero industrial. Bienvenido, David, un aplauso para él. ¿Vienes con las pilas cargadas, David? Estoy aún verde, pero ya me caliento, ya voy. No vais a encontrar normalmente en estas tertulias a un Antón sin un Iago, así que bienvenido a Iago Ruanova, ingeniero industrial. ¿Qué tal? ¿Traes el cuchillo afilado? Nada, que va aquí. Solo vamos a hablar conciencia, le pese a quien le pese y sobre todo, con conciencia y después poner soluciones, porque de nada vale hablar de un tema y yo creo que también por eso siempre nos han censurado en YouTube, tenemos ese triste récord, porque aportamos soluciones y la mayoría son con conciencia y conocimiento y eso es lo que vamos a intentar dar hoy. Intentaremos que no nos censuren hoy, ¿eh? Sí, tenemos alguna sorpresita también en directo. Pon un poco el frenito, ¿eh? Que tú eres muy de soltar ahí zascas. Exacto. Claro, mira cómo se ríe la gente. No vamos a decir lo que estamos bebiendo aquí durante el podcast porque si no ya... que tienen una botella de gin tonic ahí abajo. No podemos empezar este podcast sin tener a una de las personas que va a ponerle ciencia y vamos a demostrar cómo estas terapias para controlar el impacto de las energías electromagnéticas se puede realmente utilizar. Así que bienvenido al doctor en biomedicina Jorge Rey. Un aplauso para él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, deseando empezar la charla y poder aportar aquí información que sea útil para el público. Vamos a hacer alguna pruebita después a mitad de podcast, así que estad muy atentos porque va a molar bastante. Antes de arrancar quiero dar las gracias a Estrella Burruezo y Ángeles Parra, organizadoras de esta maravillosa feria Biocultura que lleva ya 40 años. No me enrollo más. Arrancamos con la primera pregunta y yo quiero que empiece con la primera respuesta, mi querido Iago Ruanova. ¿Tenemos motivos para preocuparnos por nuestra salud teniendo en cuenta el contexto actual de la energía electromagnética que nos rodea? Bueno, es una pregunta interesante. Obviamente creo que la salud es multifactorial
pero veo que cada vez antes eran como las señores mayores los que consumían más fármacos y hoy en día ya incluso las personas más jóvenes están consumiendo cada vez más fármacos y la gente cada vez está más enferma. Entonces, la ciencia avanza sí, pero no las costumbres, no los hábitos. Entonces, esto para mí es un factor más, tiene un montón de evidencia. Otra cosa es que la evidencia sea ver la televisión, pues entonces no hay evidencia, efectivamente es una estupidez. Pero si la evidencia es medir, observar, ver exactamente qué frecuencias estamos expuestos y ver exactamente que en la universidad, por ejemplo, yo en ingeniería electrónica, lo único que nos enseñaron es lo mismo que enseñan en medicina, solo hay 2 tipos de radiación, ionizante y no ionizante. Entonces, en cualquier reel, los hates, en plan, bienvenidos, ¿no?, que siempre nos publicitan, pero lo primero que dicen es, no, si no es ionizante no tiene ningún efecto sobre la salud. Y digo, vale, pues mira, mete la cabeza no un año ni un mes, simplemente un día u 8 horas en el microondas y ya está. Y vemos si sales vivo y vemos que tiene es que parece que hay gente que si te tiras de un puente y no tiene evidencia científica que te tirarse de un puente de cabeza te matas, pues parece que entonces no puedes asegurar eso. Bueno, pues hacemos la prueba. La ciencia es resultados observables, medibles y repetibles. Y es lo que vemos. Y hay más un montón de estudios que pueden mencionar aquí Antón ahora, que directamente, incluso hicieron uno este año en la Universidad de México, como es verdad exponiendo a 300 ratas a la frecuencia tanto de los frecuencias bajas de los teléfonos y también de la Wi-Fi, que se observaban daños estructurales en el ADN, oxidación, o sea, daños en la célula, estrés oxidativo, o sea, cosas graves que realmente a priori no están asociadas con un poquito tiempo de exposición y demás, que después veremos las frecuencias de dónde vienen, por qué se utiliza 2,4 GHz, que es la misma que se utiliza en el microondas. Entonces, obviamente, claro que son dañinas, pero va a depender de varios factores: tiempo de exposición, potencia emitida y distancia. Muy bien. Bueno, pues nada, ya hemos terminado el podcast, chicos. Podemos ir a casa. ¿Tenéis algo que añadir? Yo si me permites, mira, me parece importante también, y creo que los 5 estamos en la misma línea. Aquí no estamos para preocupar, ¿no? Yo creo que lo que estamos intentando es aportar un conocimiento que a la gente le pueda ayudar, ¿vale? Y estamos aquí para, sobre todo, empoderar a la gente. Creo que ya hay muchos altavoces del miedo, empezando por la televisión, y mucha gente que divulga miedo, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es, obviamente, hacernos conscientes de un problema. Por eso vamos a hablar de qué es el problema, pero sobre todo incidir mucho en las soluciones, ¿no? Y al final la salud, como entendemos nosotros, es un cúmulo de muchos factores. Podemos hacer muchos muy bien y eso es lo que al final va a hacer la diferencia, ¿vale? O sea, que no estamos aquí, desde luego, para preocupar a nadie, si eso, para preocuparnos en lo que depende de nosotros, porque somos mucho más poderosos de lo que nos hacen creer. ¿Algo más, chicos, que añadir por esta banda? O sea, yo respecto a si son peligrosas o no, o sea, creo que también hay un enfoque, ¿no?, que a veces parece que haga falta ser científico para dar respuesta a esto, pero que en realidad, si sabes un poco de biología y cómo funciona, o sea, en realidad tú eres un ser totalmente electromagnético. O sea, de hecho, tu propio corazón genera un campo magnético que incluso sale del propio cuerpo. De hecho, y tu cerebro también. Por eso puedes tener una resonancia, un electrocardiograma, o sea, todo en realidad, todas esas ondas forman parte de ti porque naciste con ello y de hecho estás unido al planeta a través de esas ondas. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente si las alteras con una tecnología que nunca antes se ha dado, pues evidentemente todo eso va a afectar a tu salud porque tú creciste sobre un planeta que ya no existe y que ya no va a existir. O sea, de hecho, tú cuando emites una onda electromagnética, esa onda se queda para siempre. Se puede dispersar, se puede atenuar. Se puede atenuar, pero lo que va a ocurrir es que esa onda siempre está. Entonces estamos acumulando una serie de ondas y al final tu cuerpo está expuesto a una exposición que jamás en la historia ha ocurrido. Entonces ya solo, y luego entraremos en detalle, pero ya solo con eso ya sabes que evidentemente hay algo totalmente distinto que nunca se ha dado y que responde a un montón, o sea, nunca hemos estado más enfermos. Ya. Entonces, sigas la dieta que sigas y demás. Entonces, evidentemente, hay algo ahí. Lo que pasa es que como son ondas que no se ven y tampoco te hacen daño a corto plazo, sí que al menos parece ser que existen una serie de síntomas y enfermedades ocultas y que se van labrando poco a poco bajo la sombra. ¿Qué síntomas son los que se asocian o los que ya se empieza a ver bajo la ciencia que generan estas ondas electromagnéticas que no vemos? Pues mira, a nivel de síntomas, principalmente podemos tener asociados todo el espectro que tenga que ver con alteraciones del metabolismo y de la producción de energía. Luego, un poquito más adelante, entraremos en los mecanismos un poquito más en detalle, pero al final una de las cosas que hace la exposición prolongada a este tipo de ondas es drenar nuestras baterías de energía y generar oxidación e inflamación. Entonces, a través de esto podemos generar niebla mental,
intolerancias alimenticias, ansiedad, depresión, fatiga crónica, dificultades respiratorias, dificultades de la respiración, monotasking, dolores de cabeza, problemas de fertilidad, problemas asociados al estrés oxidativo. O sea, la lista de síntomas es muy grande. Añadiendo un poco... Perdona, sí. incluso, un inciso, incluso puedes llegar a la muerte. Hay una muerte reconocida, ¿vale? En 1974, de Samuel Janon, que realmente era técnico, que trabajaba montando antenas y demás, de telefonía wifi y celular, y directamente, incluso eso, los tribunales de Estados Unidos acordaron que él había perdido la mitad de su peso, o sea, empezó a enfermar y él había dicho que seguramente era por eso, no le dieron baja, siguió trabajando, llegó a perder la mitad del peso y después falleció, y en los tribunales fue el primer caso diagnosticado directamente de muerte por radiaciones no ionizantes. Entonces, hasta ese síntoma se puede llegar. Bueno, y luego la famosa patología que empieza por C, que no vamos a decir para que no censuren. Patología que empieza por C, Hemos pasado de la hoguera a pasapalabra. El can. El can. El No, en francés. y una que empieza por L en niños y acaba en emia. Efectivamente. Vale. No, directamente ahora pasa la azafata con el cartel y la palabra. Pasa palabra. Si el que gane, gana el premio. Vale. No, pero espera, un inciso. Venga. Y esto, por ejemplo, en el 2011, la OMS reconoció, porque aquí estamos siempre a favor de la OMS, por supuesto, y de Bill Gates. Entonces, lo que dice la OMS es, en 2011 reconoció públicamente, al mismo nivel que reconocía, en la misma instancia que reconocía que el humo de los diésel era bueno, eso, que ya sabéis. Sí, bueno, pero pues, se puede decir que el humo de los diésel era cancerígeno. Ya, bueno, pues también al mismo nivel, los campos magnéticos demostraron que tenía esa palabra que empieza por L y acaba por mía. L y acaba por... Ah, sí. Vale, ya. Es que no te había escuchado bien. Vale. Y se reconoció, y hay muchísimos niños diagnosticados que cuando van a hacer mediciones en su entorno, no todos, obviamente, es multifactorial, pero hay algunos que tienen un transformador al lado, o un motor, o un electrodoméstico que emite magnetismo y directamente es capaz de crear eso. O sea, que los daños están ahí. Ahora, es crear conciencia. Joder, una vez que lo sabes, pues simplemente tienes eso. Espera, pero entonces mi pregunta es, ¿tenemos un cuerpo preparado para toda la ola que viene de adaptaciones tecnológicas? Porque esto va a seguir cada vez a más, cada vez va a haber más radiación. Lo que estáis planteando es que a día de hoy, con lo que se ha construido, toda esa infraestructura, ya no estamos preparados a nivel de salud para aceptar, para amortiguar todo ese impacto. ¿Creéis que no vamos a poder estar listos para lo que viene de ahora en adelante? Estamos súper preparados. De hecho, tú no tienes que correr más que el león. Tú tienes que correr más que el otro humano que vaya al lado tuyo, ¿no? Para que no te coja el león. Entonces, obviamente, nadie va a hacer algo que se mueran todos, ¿no? Obviamente. Entonces, tú simplemente con que tengas unos hábitos buenos y saludables vas a ser del porcentaje que va a estar saludable. Y después volvemos ya a una tendencia que está yendo para atrás. Es decir, hace años ya era domotizar todo, poner en casa todo, hablar por voz, las bombillas que se enciendan y se apagan. Sabemos que eso va por tecnología Bluetooth, que es la misma frecuencia exactamente que la de tu microondas, y somos más de 70% agua, y efectivamente, como decía David, somos seres eléctricos. Igual que cuando en 1874, cuando inventaron el electrocardiograma, pues se reían de él, ¿no? Eisenhower, bueno, lo tengo por aquí anotado, pero se reían de él, ¿no? Y entonces, directamente hoy en día no sabemos que somos seres electromagnéticos, se puede hacer lo que dijo el electrocardiograma, y no solo eso, ya hoy Dispensa también ha medido los campos magnéticos que emite tu corazón hasta más de 3 metros de distancia. Hostias. Literalmente. Entonces, si estamos preparados, sí, porque ya hay una tendencia que ya ahora mismo priorizas, y si tú tienes el conocimiento y, por ejemplo, soluciones que vamos a dar infinitas después, la casa, si tú por la noche tienes la nevera con... No adelantes todo. Deja las soluciones para el final. Después lo contamos, las soluciones. Habéis visto que él es el invitado y él es el moderador. ¿Ah? Podcast lo hacen ellos dos solos, por eso les invito. Me he quedado con un punto que has dicho, drenaje energético, porque quiero profundizar. Has dicho también una serie de síntomas de neblina mental, de cansancio, de dolor, de fatiga. Creo que esto está muy asociado a este tipo de impacto, y creo que todo profundiza a nivel interno en la célula, en la mitocondria, ¿no? ¿Qué pasa ahí al microscopio, chicos? Si me podéis aclarar. Pues voy a intentar explicarlo sencillo, porque aquí dentro del público veo que hay profesionales, pero también habrá gente profana en la materia. Pero hay varios mecanismos por los cuales la radiación electromagnética puede afectar a la mitocondria. Uno de ellos es la propia onda electromagnética, altera el potencial de membrana y el voltaje de la membrana, y eso abre los canales de calcio. Cuando los canales de calcio salen al exterior, o sea, cuando el calcio sale al exterior a través de estos canales, se produce oxidación. Hablamos de la célula. Sí, dentro de la célula. Luego también señaliza
proteínas de choque térmico. Para eso necesitaríamos una exposición muy prolongada, pero se ha visto que exposiciones también moderadas, como puede ser con el teléfono, etcétera, pueden señalizar proteínas de choque térmico, que para que nos entendamos son proteínas asociadas a la inflamación. Además, aumentan las especies reactivas de oxígeno, que produce oxidación, y todo esto genera una cascada de mecanismos que llevan a la inflamación de bajo grado, a través también de una cosa que se llama factor kappa B nuclear, y luego señaliza un eje relacionado con la PGC1-alfa, que es una de las moléculas que más ayuda a la producción de ATP. Esto es un mecanismo compensatorio ante el estrés inflamatorio y oxidativo que produce la onda electromagnética. La mitocondria se pone a producir más energía a través de la cadena transportadora de electrones, y esto lo que hace es producir más ATP. A nivel agudo es un sistema de compensación que nos permite sobrevivir, por eso cuando dices estamos preparados. La mitocondria se pone a producir ATP como respuesta, esto para que todos lo entendamos, que no tenéis todos por qué entenderlo, la mitocondria genera energía. Genera energía con presencia de oxígeno, utiliza el oxígeno y genera energía, pero estás hablando de que genera más ATP. Genera más ATP, que al final es una respuesta hormética ante un estrés agudo. Tú tienes un estrés, tienes que compensar ese estrés, pero el problema es que si eso se sostiene en el tiempo, se produce una depleción de sistemas energéticos y eso lleva a la apoptosis, entre paréntesis, muerte de las células. Muerte celular. Muerte celular. Ese es el resumen final, que la célula tiene un mayor estrés oxidativo e inflamatorio por el hecho de recibir esta sobrecarga electromagnética, ¿no? Correcto, y además de eso se puede producir daño directo sobre el ADN mitocondrial. Bueno, a ver, si la célula muere, al final el ADN mitocondrial... Sí, bueno, va con la célula. O sea, tú puedes dañarlo sin que se muera, pero luego el mecanismo último, cuando hay un problema de oxidación e inflamación a largo plazo, es la muerte de la célula. ¿Vale? Entonces, en respuesta también a lo que comentabas anteriormente, ¿estamos preparados? Sí, tenemos una serie de sistemas biológicos que nos permiten sobrevivir en situaciones de estrés, pero lo que no estamos preparados es para una exposición prolongada sin ponerle solución. Entonces, al igual que tenemos un estímulo externo ahora mismo que está presente y que no podemos evitar, ¿vale? Salvo que te vayas a una cueva a miles de kilómetros de la civilización, sí que podemos potenciar de determinadas maneras nuestros sistemas antioxidantes y antiinflamatorios, que serán algunas de las soluciones que propondremos al final del podcast. Muy bien. E incluso, Víctor, si me permites, hay otros factores, ¿no?, que también se han demostrado, ¿no?, con varios estudios que de hecho tenemos aquí, alguien si nos quiere pedir después podemos compartir, pero las ondas electromagnéticas y el campo eléctrico consiguen abrir la barrera hematoencefálica, ¿vale? Eso es algo muy heavy, porque al final te están entrando tóxicos en lugar en el cerebro donde desde luego no quieres que te entren, ¿no? Y en la tripa también, en el intestino. O sea, abre las barreras. Aumenta la permeabilidad de todas nuestras barreras inmunitarias también, ¿no? Eso es. Después, aparte del modificar el intercambio de la célula, que explicaba muy bien Jorge, algo que vamos a entender todos, y es que en presencia de ciertos niveles de ondas electromagnéticas cambiamos nuestra correcta producción hormonal. El cuerpo está interpretando que nos faltan nutrientes, porque al final es algo que nos está golpeando, ¿no? Entonces, se parece mucho a lo que ha dicho Jorge. Claro. Entonces, al interpretar eso, que nos faltan nutrientes, ¿qué lleva? A una bajada de la leptina, una subida de la grelina, ¿y qué pasa? Me lleva a comer más, y me lleva a comer más entre horas, productos que no son saludables. Es otro factor que está también un poco en la epidemia de obesidad que estamos teniendo también. Hay un efecto cóctel donde se juntan todas estas cosas, pero principalmente la energía electromagnética, que entre ellas metemos a la luz, ¿no? La luz azul también podría entrar dentro de este espectro. Antes nos has dicho, Iago, diferentes tipos de onda. Yo quiero que me lo expliques para yo entenderlo y para que todos entendamos cuáles existen, esos diferentes tipos de onda, y también cuáles son las que más daño nos hacen. Buena pregunta. Los tipos de onda que hay por la academia tal cual son ionizante y no ionizante, ¿vale? El espectro básicamente es justo después de la luz ultravioleta, vemos justo el color violeta, y justo después empieza la radiación ionizante, que son los rayos X, gamma y demás. Eso sí que sabemos que están considerados que tienen el poder de arrancar electrones incluso de nuestro ADN y por tanto son dañinos, obviamente, eso todos lo sabemos. Pero lo que se dice... ¿Cuáles son? ¿Puedes poner algún ejemplo de No, pues Chernóbil, por ejemplo, esos rayos X, radiación radiografías. ionizante, radiografías, mamografías, todo eso que tiene su coste-beneficio, hay que verlo y no siempre es... Pero a corto plazo no tiene problema, ¿no? Porque evidentemente si yo me hago una radiografía, pues no, eso no me afecta. Bueno, todo suma en una dirección o en otra, eso se acumula y se sabe. Es decir, no es tan positivo. ¿Tú te haces radiografías? Bueno, sí, me he roto bastantes cosas y me he hecho alguna, obviamente. Sí, ¿eh? Obviamente, igual me operé 10 veces. Vale, o sea, pero aquí no se reniega de... Pero no eres negacionista máximo de radiarte. Es que negacionista, mira, me considero justo lo contrario, porque el término viene de negar la verdad. Y creo que la mayoría son negacionistas, sobre todo en la televisión los periodistas. ¿Por qué? Por un sueldo renuncian a la verdad.
negacionista es esto. Entonces, yo precisamente soy al revés. Yo amo todas las herramientas y, por ejemplo, en trauma, toda la medicina que tenemos es brutal, ¿no? Que te puedan operar con un catéter. Es decir, aquí parece hoy en día que si cuestionas algo, es que, por ejemplo, hay un montón de fármacos que no se pueden nombrar porque los nombramos en un podcast y ya fue para allá, pues hay un montón de fármacos que funcionan súper bien, ¿no? Pero incluso hay algún antiparasitario que no se puede ni nombrar y directamente los han cambiado por otros que funcionan peor. Entonces, aquí no renegamos de nada, simplemente es al revés, nos potenciamos de todo. Si hay algo que ayuda, aunque sea, por ejemplo, las geopatías, ¿no? Que es algo, no es electromagnético, pero eso van con un palo y justo se gira porque hay una corriente de agua debajo y es justo proyectado exactamente igual. Obviamente yo no entiendo cómo funciona, pero sí es verdad que funciona. Tú cuando miras casos clínicos, en todas las plantas de un edificio de arriba abajo, todos los que tienen la cama situadas en el mismo sitio tienen todos los mismos problemas. Entonces, obviamente es observable y repetible. ¿Que no lo entendemos? Yo no lo entiendo. Vale, no soy seguimos entonces con las energías no ionizantes, vale, que son las que no se ven, entiendo. Exacto, entonces las no ionizantes entra todo el resto. Y lo que te dicen, siempre hacen el discurso de que da igual, como no es ionizante no pasa nada, que es lo que dijimos antes del microondas. Vale. Entonces, Las ondas del microondas son no ionizantes. claramente no ionizantes. Vale. Por la frecuencia, porque la frecuencia es el número de ciclos que se repite una onda por segundo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la electricidad de casa va a 50 hercios, ¿vale? Solo cambia 50 veces por segundo, es una corriente alterna, va de menos a más, cambia 50 veces por segundo. La frecuencia del microondas, que es la frecuencia, no es exactamente la de resonancia del agua, pero es la frecuencia muy eficiente para calentar el agua y para hacerla resonar. Entonces esa es 2,4 GHz, que viene siendo 2.400 millones de veces por segundo. Y no solo las veces, la frecuencia, sino también la longitud. Es que es inversamente proporcional. Cuanto más frecuencia, menos vale. longitud de onda. Da igual definirla una onda en una que en otra. Vale. Exactamente lo mismo. Y esa es la más eficiente. ¿Y qué pasa? Que era una frecuencia de uso militar, ¿vale? Hasta que en 1980 y largos, no recuerdo ahora, el FCC de Estados Unidos, que es el ente regulatorio, pues adoptó que esa era la frecuencia para uso civil. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que todos tus dispositivos de uso civil tienen que usar 2,4 GHz. Es decir, que todo es como un microondas en miniatura. Ahora, ¿qué pasa? Que toda la frecuencia, la potencia que tú recibes, ¿vale? Porque por un lado es cuanto más frecuencia, más daño, ¿vale? Y por otro lado es cuanto más potencia, más daño. Si metemos la cabeza del microondas, lo que dijimos antes, vamos a morir. La potencia es otro parámetro. Claro, es potencia por distancia, es decir, con eso me da la que yo recibo. Si, por ejemplo, tengo un microondas, pero lo tengo a 1 kilómetro, no me hace nada. Si tengo la misma potencia pegada a mí, vale, pues entonces, microondas 2,4 GHz, casi todo el mundo que esté aquí, bueno, de aquí quizá menos, tienen microondas, yo tengo microondas en casa. No, pero el problema es eso, que desde que se aprobó esa ley, todo, o sea, tus cascos Bluetooth, tu smartwatch, el mouse del ordenador, Alexa, las bombillas inteligentes, todo lo que sea Bluetooth, todo va a 2,4 GHz. Okay. Y lo que no sea Bluetooth, las frecuencias de telefonía móvil, la banda 4 gatos, es que tampoco se puede decir aquí, 4 gatos. pues esa va a... Somos muy animalistas. Pues la banda 4 gatos hay una frecuencia de esas que va a 2,4 también. Y todos son muy similares. Bien, no ionizante. No ionizante. Okay. Y sin embargo hace daño, obviamente. Estas hacen daño. ¿Hay diferentes potencias en función del electrodoméstico que genere esto? 100%, pero lo más importante es esto, la potencia que recibimos es una cuadratura de la distancia, es decir, es exponencial a la distancia. Entonces, unos cascos Bluetooth hacen mucho daño, ¿por qué? Porque aunque den poca potencia, los tienes literalmente pegados al cerebro. Solo con que los alejes al doble de distancia, la potencia cae 10 veces. Entonces, si los alejas al doble, otra vez al doble, es decir, 4 veces más, la potencia cae 100 veces. Con lo cual, unos cascos Bluetooth aquí, 0. ¿Qué pasa? Es que ahí no se escucha, claro. Efectivamente. Pero que esto no se trata de negar los cascos Bluetooth, se trata de decir, oye, un momento puntual, porque sí los uso, pero si voy a estar 8 horas al día, pues elijo tener unos de cable. Es de lo que se trata esto y de poner conciencia al problema. El wifi también, entonces, hoy en día vemos que, por ejemplo, la mayoría de las personas cada vez tiene más problemas para dormir. Y obviamente un factor importante es la exposición a la luz artificial y todo lo que ya sabemos, que nos inhibe la producción de melatonina, que también lo hacen las ondas electromagnéticas de radiación no ionizante. Vale, ¿y cuáles son las ionizantes? Las ionizantes estás hablando de diferentes tipos de... No ionizantes. Vale. Diferentes tipos de no ionizantes que son las problemáticas. Es que realmente, ¿sabes? Para que hacerlo fácil solo hay ese límite. Es no ionizantes y ionizantes por la academia. Es decir, solo hay eso.
Pero ellos lo que dicen es que no ionizantes no afectan para nada. Ah, vale, ya ¿Entiendes? entiendo. Claro, Es la única wifi, clasificación no quieren que- ni oír hablar, en plan, bueno, esto es no ionizante, olvídate. No problem. Pero en realidad, o sea, de hecho, esa radiación, la de 2,4, ya se usó militarmente durante la Guerra Fría, por ejemplo, en la embajada de Estados Unidos en Rusia, ya se usó como arma para, bueno, y de hecho Para o sea, dispersar manifestaciones se sigue usando. ¿no? sí, también. O sea, eso lo pones, lo activas. Yo me imagino el típico sonido que no se escucha Claro, infrasonido. y que, o sea, y que te achicharra el tímpano. bueno, No, de el hecho, cerebro. sí, Sí, y el tinnitus y demás también, o sea, es producido también por todas estas ondas. De hecho, o sea, pero es que todo tiene que ver. Quiero decir, por ejemplo, la mitocondria es que ya funciona por campos electromagnéticos. Así es como atrae el oxígeno. El oxígeno es una sustancia paramagnética, o sea, se ve influenciada por campos magnéticos y la mitocondria lo atrae así. Entonces, cuando interfieres con esos campos magnéticos, no llega ese oxígeno y por eso se produce hipoxia, por eso se produce un fallo en el rendimiento de la mitocondria y por eso se produce un montón de enfermedades relacionadas con la salud. Entonces, tiene todo el sentido que cualquier campo magnético que interfiera con el tuyo, que te mantiene en equilibrio, acabe afectando a la salud. Y hay personas, puede ser que haya personas más sensibles que otras a esto, porque yo personalmente, no sé, considero que estoy bastante saludable. Mi casa tiene wifi, tiene Bluetooth. Vamos a darle un poquito de voz a Jorge, si te parece, Yago. Que ya te veía... ¿Sabes la respuesta de esta? Si no te da chivo ahí. Sí, sí. Dale, dale. Sí, todos somos en cierto modo electrosensibles, ¿vale? Todos tenemos mitocondrias, todos tenemos agua en el cuerpo, todos tenemos voltaje y obviamente nos afecta a todos. Ahora bien, hay personas que a nivel global son más electrosensibles y acucian más estos síntomas, ¿vale? Normalmente son problemas que además acarrean otro tipo de patologías como pueden ser problemas autoinmunitarios, ansiedad, depresión, problemas metabólicos, problemas intestinales, etcétera, ¿vale? Pero todos somos ciertamente sensibles. Y luego, cada vez que algo en el cuerpo no funciona bien, cada vez que tenemos una disfunción, ya sea un dolor, una contractura, digo la palabra no me gusta la palabra contractura, pero bueno, por entendernos todos, cuando tenemos, por ejemplo, tatuajes, cuando llevamos metales por el cuerpo, piercings, pendientes, etcétera, eso genera un poquito más de sensibilidad electromagnética que en condiciones normales. Luego, por ejemplo, personas muy mayores, personas ancianas y mujeres, y sobre todo mujeres embarazadas, son más sensibles aún que, por ejemplo, un hombre adulto sano, a priori. ¿Por qué? ¿Vale? Tiene que ver con la apertura de barreras para el paso de energía, principalmente, a la hora de, por ejemplo, una mujer embarazada que tiene que generar un crecimiento de una vida dentro de su cuerpo, pues tiene que poner en marcha ciertos recursos para ello, ¿vale? Y luego, a nivel de ancianos y niños, porque tienen menos cerrada, o sea, tienen más abierta y más permeable la barrera hematoencefálica. Y puede ser que las mujeres, en general, las mujeres sean más sensibles que los hombres. Sí. Así es. De hecho, los estudios se hacen solo con hombres para eso. Y de hecho, No, hombre, ¿cómo vas a decir eso, tío? yo creo en la igualdad. Deberían de hacer O sea, ¿tú crees que con los dos. estudios hacen...? Bueno, ¿no hay estudios en mujeres? Bueno, los hay, pero se hacen menos. Esto es como el gluten. Nadie digiere esa molécula, nadie la digiere. Entonces, simplemente hay gente que prácticamente no nota nada, como será tu caso, que pareces poco sensible, eres un todoterreno. No, el gluten, sí. me Ahí- va bien cuando lo he quitado. Vale, Eso se puede pues, tratar, ¿eh? pues el gluten, le afecta a todo el mundo, pero unos más y menos, y a los que le afectan muchísimo, pues se denominan celíacos, pero simplemente tienes un porcentaje, esto es lo mismo. Hay gente que que es denominada electrosensible, pero incluso con el mismo entorno tú, pues estás como un toro. Eso depende un poco de la persona, pero obviamente, si los puedes eliminar, que en cualquier casa y vivienda hay formas para eliminarlos de forma sencilla, porque la mayoría es, si nosotros en nuestro templo tenemos para descansar, perfecto, ¿sabes? El resto del día, aunque estemos algo expuestos en la calle, no pasa nada, es lo que explicó Jorge. Estrés puntual hasta puede ser beneficioso, lo que es malo es sostenido. O sea, al final el ejercicio físico también es oxidante y también es un estresor, pero generar unas adaptaciones positivas por la exposición prolongada del ejercicio, pues está bien. En este caso, yo no sé si hay algún tipo de beneficio de No. exponerte a fuentes artificiales, entiendo que no, ¿vale? A lo mejor en el futuro se demuestra que sí, entonces nos tenemos que retractar en el podcast, que no creo, pero lo que sí que se ve es que una exposición a largo plazo y sobre todo gente que no tiene ese sistema antioxidante y antiinflamatorio bien preparado, gente que no está saludable, pues entonces puede ser más sensible. No obstante, esto es una condición que generalmente se puede tratar mejorando las cualidades neurológicas de la persona con tratamientos adecuados, ¿vale? Por ejemplo, el enfoque que nosotros tenemos en la clínica de neurología funcional nos permite tratar la gran mayoría de casos de electrosensibilidad en un tiempo muy corto. Y luego, Víctor, creo que tu caso
ojalá no es paradigmático en la sociedad. Ojalá todo el mundo estuviese como tú, ojalá todo el mundo tuviera los hábitos que tienes tú. Entonces, Sigue. yo creo que al final esto hay que tener varias cosas, ¿no? Entonces, no por estar muy bien tienes que, para mí, ser, pues me da absolutamente igual. Pero tú deberías, con este conocimiento, decir, pues igual en mi vida puedo hacer estas cosas que me cuestan poco y les puedo incorporar, y quien se encuentre mal, quien sepa claramente que tiene un problema de salud, que se encuentra con poca energía, con poca vitalidad, tiene problemas de fertilidad, pues tiene que poner mucho más cuidado. Yo creo que al final tú haces muchas cosas muy bien. Hay personas que no tienen tu salud y lo van a sentir mucho más, porque al final es un cúmulo de cosas, ¿no? Oye, y el problema también es saber, o sea, cómo sabes que realmente lo que te está pasando no es por la electrohipersensibilidad. O sea, quiero decir, porque hay mucha gente, por ejemplo, uno de los casos es que de repente sientes desorientación. Pues la gente no va a saber, pues va a decir, pues yo qué sé, la electrohipersensibilidad debería dar dolor de cabeza, pero no desorientación. Y en realidad, o sea, de hecho, en muchos niños puede producir TDA, es un tema de la mielina. O sea, cuando aún las neuronas se están formando. Claro, yo viví en una época, yo soy del 92, en la que ni teléfono móvil con internet, ni cascos Bluetooth, ni nada. Yo sé que ese crecimiento lo hice bien. O sea, el paso de materia gris a materia blanca, pues se hizo bien, pero los chavales de hoy en día que duermen con cascos es un desarrollo cerebral completamente distinto al mío. Entonces son mucho más sensibles a bueno, pues esto, que si TDA, que si temas de autismo, bueno, eso ya no sé si puede... Ya el podcast ya lo van a censurar, o sea, Vale. no hay problema. Yo vi una gráfica hace poco que mostraba cómo los índices de estas enfermedades se disparaban en los últimos 10 años. Uh-huh. ¿Es porque realmente hay más niños con estas enfermedades o es que ahora se están estudiando, ahora se están analizando y antes no? Porque puede ser un tema que digas, no, es que mira, es que los estudios dicen que ahora hay más casos, hay el doble, hay el triple de casos. Y puede ser que haya más casos haga que las madres o las familias, madres y padres, lleven a sus hijos antes porque le vean despistado, y están los niños despistados también porque hay multitud de distractores, que si el móvil, que si todo, ¿no? Bueno, ahí también habrá casos que diagnosticas a un chaval y... Oye, se yo he sido profesor. sobrediagnostica. Claro, yo he sido profesor y he visto alumnos que, o sea, como no tengas algo, te pasa algo. O sea, tú no tienes TDA ni tienes... pues eres el raro de la clase. Como seas un poco negacionista, eres TDAH. Sí, o sea, hoy en día, básicamente, es como que yo he visto... De todo un poco, pero que quiero decir, el tema del autismo es muy difícil atribuirlo, porque todo el mundo dice, no, pues mira, pues también es por el azúcar y también son por estas cosas. O también es por... Sí. Exacto. O también es por las luces. Ahora de repente todo es lo que lo produce, porque es verdad que es exponencial y está creciendo. Pero es verdad que el tema de la luz ha crecido exponencialmente. Es verdad que... Luz artificial. Sí, y de hecho se han hecho estudios con chavales en institutos en los que se les pone sobre una luz azul y pierden la atención y empiezan a moverse mucho más rápido por un tema de electrohipersensibilidad no diagnosticada, porque claro, la electrohipersensibilidad, como se manifiesta, hoy en día es completamente desconocido. Alguien que le duele la cabeza va a pensar, pues eso, pues tengo cefalea o yo qué sé, pero no tengo electrohipersensibilidad. Eso es lo último que se te ocurre. Sí, pero imagino que también es un factor añadido al efecto cóctel de elementos, y no solo los electromagnéticos, añade los microplásticos, añade todos los tóxicos del aire, del agua, etcétera, ¿no? Has mencionado antes, Jorge, algo que me ha despertado todas mis alertas. Pendientes, piercings, amalgamas, tatuajes... No sé por qué lo dices. Pasa? ¿Qué sucede con los tatuajes? Bueno, en los tatuajes se incluyen dos cosas. Uno es la propia cicatriz, de que al final te están pinchando miles de veces o millones de veces, y eso produce cicatrices que generan alteraciones en los umbrales y en los potenciales de membrana a la hora de despolarizar una neurona, ¿vale? Eso es lo que nosotros en el consultorio llamamos disfunciones y lo que abordamos con neurología funcional. Eso lo causa un tatuaje, lo causa una artroscopia, lo causa una cesárea, lo causa pero una herida, me caigo, me golpeo, sí. y eso afecta a nivel neuronal. Eso afecta a nivel neuronal y genera una serie de cambios en la actividad muscular y una serie de cambios en la actividad química del cuerpo. Y siempre que hay una disfunción, hay una electrosensibilidad asociada a esa disfunción, ¿vale? Quédate con esa parte. Vale. Entonces, eso es uno de los elementos que influyen. Entonces, obviamente, si tienes un tatuaje pequeñito o una cicatriz pequeñita, por influir influye, pero el impacto global sobre tu salud no va a ser excesivamente grande. Cuando llevas medio cuerpo tatuado, ¿vale? No sé por qué lo dices.
o tienes cicatrices que sean muy aparatosas, como puede ser una cesárea o cosas así un poco graves, entonces el impacto de esa disfunción, tanto a nivel neurosensorial como el impacto que tendrá la electrosensibilidad local de esa zona, pues va a ser más alto. Obviamente, volvemos a los hábitos. Si tú tienes muchos tatuajes, pero te cuidas el resto de cosas, tienes una exposición solar adecuada, te cuidas la alimentación, haces un ejercicio en dosis adecuada y demás, pues es muy probable que no achaques esos síntomas que a lo mejor otra persona con mucha menor carga sí que los achaca. Y luego hay un segundo factor en el caso de los tatuajes, que es la composición que tienen muchos de ellos de metales pesados, ¿vale? Entonces, los propios metales hacen como conductores y eso puede hacer que aumente el grado de electrohipersensibilidad. En el caso de los piercings y los pendientes, de hecho, de esto tenemos 2 estudios, uno con piercings y otro con tatuajes, que estamos llevando a cabo. Estamos todavía en fase de recogida de datos, no está terminado, pero de momento lo que estamos viendo es que personas que llevan piercings, lo estamos viendo con piercings en el ombligo de momento, y personas que tienen tatuaje ven disminuido su umbral de dolor, es decir, son más sensibles a sufrir dolor. Disminuyen levemente, pero la disminuyen su fuerza de agarre, por ejemplo, que ya sabes que es un indicador de salud y de rendimiento en muchos estudios. Pero mientras que te tatúas... No, con el tatuaje ya puesto. O sea, teniendo el tatuaje... ¿Pero y qué haces? ¿Haces una medición antes de tatuarse, luego se tatúa...? Entonces coges una muestra y normalmente de más o menos homogénea y tienen menor fuerza de agarre los que tienen el tatuaje. En el caso de la otras fuerza, personas. Sí, en el caso de la fuerza es especialmente relevante en el tema de los piercings, porque lo que hacemos es quitarles el piercing, les hacemos la medición y luego ponerles el piercing y les hacemos la medición, ¿vale? Y también disminuye una cosa que es muy importante, que es la activación cortical, es decir, la capacidad de procesamiento cerebral disminuye. Dependes menos de procesamiento más racional, más humano, y vas más a sistemas primitivos como pueden ser amigdálicos o troncoencefálicos. Sí, vamos, simpático total, alerta, caos... Eso es, porque al final es un estresor. Entonces, creo que los ingenieros tienen algo que decir con el tema de la aleación de los piercings, que lo hablamos el otro día, y yo eso, por ejemplo, es un detalle que ahora me vais a hacer rehacer el estudio de los piercings. ¿Eso es porque también puede ser porque la tinta tiene metales? Sí, sí, sí. ¿Hay tintas sin metales? No lo sé. Que yo haya buscado en su día, no. No lo sé. Yo lo que sé es que la blanca es la peor. Tiene cadmio y... La roja tiene mercurio, pero bueno. Los colores peor. O sea, la negra creo que es la mejor de todas. Cuando empiezas a meter colores... A ver, ha dicho Antón que no íbamos a preocupar, ¿vale? Me parece importante aquí, porque habrá gente que nos escuche y hay gente que se lleva las cosas a lo malo, ¿no? Entonces, mi labor aquí es decir, oye, vamos a hablar de soluciones, ¿vale? Y de todas maneras, también hay un componente espiritual, porque todos somos espirituales, ¿no? Y quien tenga un tatuaje con un significado para él, estoy convencido de que eso va a ser más importante con lo que le pueda restar. Estamos hablando al final de cosas sutiles, bueno, de cosas más o menos sutiles, pueden ser cosas muy fuertes, pero lo que nos tenemos que dar es que la salud es una flecha, es un camino. Entonces, este camino lo estoy tomando en la otra dirección, vale, pero yo voy a hacer el resto de cosas en mi vida, o muchas cosas en mi vida, hacia esa dirección, que sé que es la buena. Porque si no, habrá mucha gente que diga, ¡oh, la he cagado! No, y claro, no es así, pero estamos te sientes bien, yo me siento bien, entreno, me alimento, descanso eso bien. Es importante remarcarlo, porque habrá gente que ya se sienta con poca energía, poca tal, y esto diga, vale, pues ya está, me voy a la tumba. Y no estamos así aquí para eso. No, y justo iba a hacer ese inciso, porque al final creo que, por ejemplo, la luz azul hace, o sea, sabemos que incrementa los problemas de las enfermedades y tiene un incremento que las acentúa. Pero al final, lo más importante, ¿sabes? Más que decir esto causa esto, es decir, eso es... Para estar saludable, para mí, lo más importante es tener ilusión en la vida. Lo decía el doctor Ángel Escudero, que es la persona con ilusión es saludable. También estar en propósito, ¿no? Si tenemos un trabajo que no nos gusta, que al final estamos 8 horas de nuestra vida, que es el máximo tiempo, igual echamos más horas trabajando en nuestra vida que con nuestra familia, pues directamente tiene un impacto eso mucho mayor que lo que podamos ver aquí incluso de radiaciones y tal. ¿Qué pasa? Que como todo, si lo llevas al extremo, si al final tienes un wifi justo en el cabecero de la cama, pues eso va a premiar, o sea, da igual que estés en propósito, eso va a estar fastidiado. Entonces es un poco poner conciencia sobre el problema para identificarlo y ponerle solución si cada uno quiere. Pero obviamente lo más importante es otras cosas. Aparte, aquí, algo que creo que queda claro, perdona, es que al final la salud humana es un sumatorio de factores que en algunas personas pueden pesar más unos, en otras pueden pesar más otros, y que tampoco hay que generar alarmismo. Vivimos en la época en la que vivimos de la historia de la humanidad y hay cosas que no podemos evitar. Ya no solamente los 4 y los 5 gatos, sino las ondas de televisión, de radios. Hay un montón de exposición a la que estamos nosotros sometidos y que hay cosas que no podemos cambiar. Pero el tema está en si tienes una afectación más
grave de lo normal, pues ponerle una solución, y luego dentro de tu día a día, si eres una persona asintomática o con baja sintomatología, pues simplemente tomar las acciones que estén en tu mano, pero sin que te genere ansiedad. O sea, es peor la ansiedad que te puede generar el estar pensando si me he tatuado o no me he tatuado que el propio tatuaje, ¿vale? O sea, al final es, si hay síntomas, se le pone solución. Para eso hay un montón de cosas que vamos a decir, hay tratamientos, hay piedras, hay cosas que luego hablaremos un poquito más adelante, y ya está. Si no hay síntomas, se pueden hacer ciertas cosas para mejorar el estado y sobre todo lo que hemos hablado, tener una serie de pilares sobre los que se sustenta la salud. Si uno está un pelín menos consolidado, pues que el resto estén más fuertes, más sólidos. Y sobre todo hacerse responsable, porque el discurso de tienes un tatuaje, es que ya no soy saludable por esto, al final alimentas lo mismo que alimentan ellos, que es no tienes salud, pero es porque justo te ponen una palabra para X enfermedad. Entonces dices, no, es que yo tengo esto, entonces ya no me puedo curar. Entonces, hacerse responsable, estar en propósito, salud, y las medicaciones, informarse bien de lo que llevan, eso para mí son las claves más principales de la salud en términos generales. Vale, antes de pasar a hacer el experimento donde quiero que veamos cómo afectan, que lo vamos a ver todos con nuestros ojos, tanto espectadores a través de YouTube como los que estáis aquí presencial, me gustaría no dejarme atrás. Hemos hablado de las Wi-Fi, hemos hablado de los Bluetooth, hemos hablado de los tatuajes, y me faltan los cargadores, que los cargadores del móvil, que no van por Bluetooth, ¿no? ¿Qué pasa con los cargadores? Porque tenemos el móvil al lado de la cama, en la mesilla de noche, cargando en modo avión. ¿Esto tiene algún problema? Mira, el teléfono, desde que lo tengo aquí, lo tengo en modo avión, ¿vale? Podemos hacer un inciso de, por ejemplo, los teléfonos o la tecnología es súper útil. Es decir, no se trata de renunciar de la tecnología. Es una herramienta, usarla como la tenemos que utilizar. Entonces, el móvil, ¿vale? Como lo uso yo, por ejemplo, es ahora no voy a atender una llamada mientras estoy aquí. Entonces lo tengo en modo avión, sin wifi, ni datos, ni nada. Primer experimento. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo un móvil cargando, ¿vale? Esto también hubo algún hate de gente que no entiende. Dice, cómo un móvil va a emitir 1000 voltios, ¿no? Y claro, no es 1000 voltios, es 1000 voltios por metro. Vale, lo que vamos a ver aquí es el campo eléctrico que se denomina en voltios por metro. Entonces, un cargador moderno, vale, aquí lo tenemos justo, el aparato, lo ponemos en la escala de voltios por metro. Aquí tienes la electronite detrás, No sé si lo has visto. Sí, da igual, lo vamos a poner cargando en modo avión, da igual. Es solo para que se vea cómo influencia cargar. Mira, ya estamos aquí con el cargador cerca, ya vemos que está pitando el aparato. Este es un aparato profesional de uso para instaladores, es hecho en Estados Unidos, algo sabrán, está calibrado. Y mira, ahora lo vamos a pegar, veis que está cargando, lo vamos a pegar y veis a cuánto sube. Mira, está pitando en rojo directamente, hace pulsos además, ¿veis? Dios. 138, 180, 768, no sé si se ve. Entonces esto, si lo tenemos Pero pegado... lo pones pegadísimo, ¿no? Lo pongo pegado porque es como mides el aparato. Además, el aparato habría que orientarlo realmente en un ángulo, ¿vale? Para medir bien. O sea, lo que quiero decir que el aparato haría como nosotros No, pero durmiendo. es que esto es a través de todo el cable y todo el cargador. Realmente esto no es por el propio móvil, es por el cargador. Vale. O sea, esto si yo lo desenchufo, mira, si yo desenchufo esto y alejo el cable ese, vais a ver que tiene que bajar muchísimo. ¿Veis? 2. ¿Veis? 1. Esto es lo normal. 2, 1 y estaba en 1000. Y era esto. Y es eso, porque esas son fuentes conmutadas que no llevan cobre, entonces dan picos y eso va sumando un montón de voltios por metro, un montón de campo eléctrico. Entonces, en nuestra casa, por eso tenerlo cerca, y ya no estoy hablando de los cargadores inductivos, ¿no? Que directamente pones el móvil cerca y aún sin que toque ya está cargando. Entonces ahí tenemos corriente viva directamente que nos está dando, incluso ahí con campo magnético. Aquí estoy midiendo solo el campo eléctrico, ¿vale? Que en teoría es de los menos dañinos, pero a 1000 voltios por metro, obviamente. Esto sigue pitando incluso, o sea, por esto debe ser. A ver, es que aquí estamos un poquito rodeados. Pero esto tenemos ahora 57. No os compréis uno de estos, porque os tiráis por la ventana el segundo día. No, es poner conciencia. Entonces, los cargadores se pueden cargar, o sea, los móviles sí, pero mejor dejarlo lejos, no cargarlo en la mesilla de la cama. Vale. Hay muchísima gente que lo utiliza así. Esto es lo que quería yo, soluciones. Y hay otro elemento más antes del siguiente experimento, que es apagar eso, niño, que me explota la cabeza. Hay que apagarlo, si no, ya no... A ver, ¿qué pasa con los coches eléctricos? Porque yo no sé si eléctricos, yo ahora tengo un híbrido, porque soy un humano híbrido. Entonces, Híbrido, es bromita solo para los que me conocen, ¿vale? híbrido bien. Híbrido bien. Sí es cierto que cada vez que viajo, luego me paso 24 o 48 horas fundido a nivel energético, cansado, ojeras, bolsas, reventado.
Al que le vendiste el coche viejo estará muy contento, ¿no? No, pero hay que decir que en sí el viaje en el coche anterior también me pasaba. Sí. Puede ser también porque también tuviera Bluetooth, Igual es porque etcétera. duermes con el wifi encendido y ya vas medio tocado. No, pero tío, viaje de 7 horas. Sí, sí, sí. Viaje de 7 horas. Vale, Aparte vale. del cansancio del coche, El pero móvil- vamos a ver que el vas móvil sentado. lo pones en modo avión en el viaje. No. No, que va, que va. No, voy escuchando podcast. Bueno, pues Etcétera. hay una opción que es que lo descargas Descárgatelo y y lo después usas vas en con el modo modo avión. avión. Y la conexión del móvil al propio coche, aunque esté descargado. Es mucho menos dañino, es decir, vas restando. Tú tienes, si lo puedes poner por cable, que ya no se puede, vale. Si lo pones por Bluetooth, pues por lo menos no lo tengas pegado aquí, lo pones un poco alejado. Yo lo tiro en la puerta del otro lado. Vale, O lo tiro para atrás. ¿Y los coches eléctricos, qué opinión tenéis de ellos en este sentido? Pues depende. ¿Qué quieres? ¿Algo que sea bueno para ti o para quien te maneja? No, lo que quiero saber es quien se haya comprado un coche eléctrico, pues a ver si está en A ver, no. garantía todavía para devolverlo. Si tú quieres un coche eléctrico porque es más silencioso, te doy la razón. Si tú quieres porque es más ecológico para el planeta, bueno, ¿qué lleva tu coche eléctrico? Litio, 600 kilos de litio. El litio, una pila de botón de litio, no sé si os acordáis, que contaminaba 150.000 litros de agua. Hoy en día, 600 kilos de litio, pues es ecológico, ¿no? Después, el litio, directamente, las baterías de los teléfonos es la misma que la de un coche eléctrico. De hecho, son pilas de un formato más o menos un poquito más grande que las comunes y llevan, pues eso, como celdas, grupos de celdas. Si se estropea solo una, no hay recambio. Tienes que tirar toda la batería. Pues, por ejemplo, en el Taycan vale 50.000 euros la batería. En un Cupra que vale 37.000, cuesta la batería 30.000, pero claro, ya te dan 7.000 el Estado, o sea que te cuesta lo mismo el coche que la batería. Y obviamente un móvil no te dura la batería 8 años, no, 10 ni de coña, te durará, bueno, con suerte te dura 5 o 6. Entonces, obviamente, proceso de reciclaje, porque a mí si me dices, bueno, las baterías de plomo se reciclan, las que tienen los coches convencionales para arrancar, se reciclan y las pagan muchísimo, entonces nunca verás una batería de plomo tirada, se recicla 100%, no hay ningún problema. Pero tú te estás yendo a la parte tóxica y ok. Ah, vale, vale. Yo te Pues estoy gracias. hablando de las ondas electromagnéticas que produce ese super aparato eléctrico en el que vamos metido dentro y, Vale. y conduciendo. O sea, yo quiero saber cómo nos afecta a la salud ir dentro de este vehículo. Vale, vale, yo Si iba es por que- la si parte es del que nos litio afecta. porque no tiene proceso de reciclaje y el litio se da en sí. No, te contesto ya ahora eso. Sí, Pero cuando tú también, quieras, ¿eh? también es parte de la salud, porque el litio, si no se recicla, ¿dónde va a acabar? Sí, sí, ok, pero Y que, el litio se da en cápsulas, Ok. eso no sé si lo sabéis. que para... no te vayas por las ramas. Que no te vayas por las Vale, ramas. y Querido después, Yago, en campo eléctrico, ¿alguien me puede contestar a esto que En no sea campo Yago, eléctrico, que no quiere contestarme con a este esto? aparato, que lleva un coche, esto un aparato, este aparato en el coche eléctrico, ellos que te lo digan ellos. Obviamente los niveles, está rodeado de una batería, después de un inversor, de una instalación que va a 800 voltios y el motor. Entonces está rodeado de alto voltaje y normalmente los módulos los tienen encajonados pues, en los sitios debajo de todos los Según apoyabrazos. tú, no lo recomendamos entonces. ¿Para la salud? Sí. No. O sea, yo te diría si tienes una persona que te caiga mal, que le regales uno. ¿Alguno de vosotros tiene una opinión contraria? O sea, es una bomba electromagnética 100%, un coche eléctrico. Encima te metes tú dentro y no tienes salida. Sí, sí, o sea, estás Estás en una jaula de Faraday. Exacto. Estás aislado del entorno, con Y aislado neumáticos. por las ruedas también, o sea, no sale, estás Vale. encerrado. Ahora y la vemos- solución es poner una ahora- gasolina de toda la vida. Ahora vemos, a mí lo que me impacta en cómo se inhiben estas energías electromagnéticas. ¿Ya estáis con el whisky? Sí, sí, Ah, con, el pasándolo whisky, ahí, ¿eh? con el whisky ese que no se puede nombrar, pero si no lo conocéis os invitamos a hacerlo porque la verdad, el descubrimiento médico más importante del siglo XX. Sí, de hecho, si Viene fuera una alcohol botella podrías de hablar de plástico. eso, pero como no. Ah, de es alcohol algo que se podría cura. hablar, pero de esto no. Exacto. literal. Ya. Es así como funciona. La gente va, cuando estéis fuera, va a estar esperando ahí ya con la tarjeta para... Dame de eso. Le damos información que esto es lo que necesitamos. Bueno, entrad en el podcast. Hay otro podcast donde hablamos de... Yo no lo he tomado, de momento no me convences hasta que no esté en... Esto te restaura el pelo, ¿eh? Entonces a lo mejor sí, ¿eh? Oye, que la luz infrarroja al parecer inhibe la energía electromagnética. ¿Esto es así? Bueno, esto es fruto de experimentos que hemos hecho en mi grupo de trabajo, Neurorevolution y yo, y luego obviamente los mecanismos de la luz infrarroja y la roja que están descritos en la literatura apoyan y son los mecanismos contrarios a los que tienen los mecanismos de oxidación e inflamación de las ondas electromagnéticas. Por lo tanto, partiendo de esas bases, nos pusimos a hacer experimentos, ahora lo demostraremos, y entonces vimos
que había cambios. Ahora lo haremos para que todo el mundo lo pueda observar. Vale, pues entonces vamos a hacer el experimento directamente que nos quieres enseñar, donde vamos a utilizar la pantalla de luz infrarroja del patrocinador Good Sleep. Por cierto, con el código Hoguera tenéis descuento en Good Sleep un 15%, y también con nuestro otro patrocinador, Ruanova Health, ahí tenéis un 10%, pues son un poquito más ratas que ellos, pero es broma. Entonces, vamos a utilizar la luz infrarroja. Bueno, cuéntanos tú. Sí, primero lo hacemos y después por qué. Tú mandas. Vamos a coger a un paciente que a priori esté sano, ¿vale? Vamos a hacer un test muscular. Para luego escépticos del test muscular, la forma en la que hacemos los test musculares está publicada en una revista de alto impacto científico, ¿vale? Para el que luego diga, no, es que hace más fuerza, hace menos fuerza, bueno, eso ya lo anulamos por ahí. Si alguien tiene dudas, que hable con el revisor y el editor de la revista, ¿vale? Que saquen el bar. Sí, efectivamente. Yo prometo hacer toda la fuerza, ¿eh? Haz toda la fuerza que puedas, empuja Para arriba. hacia arriba, ¿sí? Vemos que tiene un buen reflejo muscular, no soy capaz de llevarle el brazo. Obviamente, si me empeño, sí, ¿vale? Si cogemos el teléfono y se lo ponemos en el centro del cuerpo, empuja. Ahora su reflejo miotático se inhibe, ¿vale? Esto es algo que no es normal. Eso significa que, en cierto modo, es un poquito más electrosensible que una persona aparentemente sana. Yo tengo una pregunta. ¿Has percibido misma fuerza tú? Sí. O sea, de hecho, bueno, soy un poco frustrante para mí, pero... ¿Cuánto te paga? ¿Cuánto te llevas? No, pero No, yo házselo a Víctor. Yo quiero que se lo hagas a Víctor. O sea, Sí, antes, no se lo hagas a antes lo ha hecho con el Sí, lo que pasa es que a nivel logístico va a estar complicado, ¿eh? Tengo un dinamómetro en la mochila, Venga, pero va, por dámelo a temas mí. logísticos... Échate para atrás. Va. Haz fuerza hacia arriba. ¿Tienes Pero fuerza? espera, ¿la fuerza que hago es máxima? Lo que tú quieras. Me da igual. Haz la Vale, que tú vamos a quieras. repetir, ¿vale? Venga. O sea, yo soy abogado del diablo, ¿eh? Va. Empuja. Vale. Hay una estabilidad, ¿no? Vale. Ahora, quítate la piedra porque eso es otro... Claro. ¡Ah, qué cabrón! ¿Quién ya está tenía haciendo la trampa ya? No, pero se lo hago sin piedra para que lo veáis. Pero es que eso Lejos. es una de las cosas que vamos a probar también. Claro. ¿Vale? Empuja hacia arriba. Vale. Hay fuerza. Ahora, vas a coger mi teléfono y te lo dejas aquí pegadito, ¿vale? Empuja. Que es frustrante, ¿eh? Es frustrante, no es te frustrante. Vale. No te puedo decir cuántos newtons ha generado, ¿sabes? Muchísimos menos. Lo vimos todo en su cara y en la tuya. O sea. ¿Vale? Mi cara ha sido un poco de condescendencia. Además que no, Has no hablado está mucho, flaco, ¿eh? ¿vale? No está delgadito el chaval. Bueno, pero en la primera no he podido. Sigamos. Vale, entonces ahora vamos a coger, por ejemplo, una electronite de Ruanova. Ponte el móvil otra vez en el... aquí Móvil en el solar. pecho. Con que la tengas en la mano es suficiente. Sí, pero pégalo mejor. Los Sí. dos a la ¿Así? vez. Pégala ahí. Empuja. Y ahora no te inhibes, ¿vale? Por lo tanto, Quita el electronit. ahora quita el electronite. Lo mismo. Esto tiene que estar un poco... Sí, más lejos, si no. Empuja. ¿Vale? Bien. A ver, yo voy a dar mi testimonio. ¿Ha acabado? No, pero Falta tenemos la que luz, hacerlo. Vamos falta la Falta con el panel. con la luz, ¿vale? vamos a hacerlo con la luz. Falta la luz. Vamos a terminar. Entonces ahora... Cuidado que te quedas este gato en cuanto Nada, sale. pasa nada. Estoy acostumbrado. Tengo Este es el panel de Good Sleep. Está puesta, esto es luz roja e infrarroja, ¿vale? Está distribuida al 50% por lo que veo. Es la primera vez que tengo esto en la mano. Este modelo en concreto. Ponte el móvil. Empuja. Quita el panel. Empuja. Empuja. ¿Vale? Hay que vivirlo, ¿eh? Hay que vivirlo. A ver, la realidad es que hay un cambio de que él me baja entre una y otra. Me voy al sitio, sí, que está ahí el segurata. Yo tengo que decir una cosa. Esto lo ha hecho conmigo porque me lo creo a medias, el experimento, ¿vale? No, no te lo creías nada. Ahora ya te lo crees a medias. Es que, vamos, No, todos te vimos Voy, está grabado. voy a argumentar por qué me lo creo a medias. Me lo creo a medias porque estudio constantemente lo que está sucediendo en la mitocondria, la célula, y la lógica lleva a que esto tenga sentido. Ahora, necesitaría hacerme esta prueba con un dinamómetro empujando contra una pared rígida, etc. No lo vamos a hacer ahora. No, después. No. Al acabar te lo hace con Vale, al acabar lo hacemos. Pero tengo que decir que es evidente que entre una y otra, y yo he generado fuerza máxima. Lo que no sé es tú cuántas fuerzas has generado. Yo me adapto a tu fuerza y mantengo la fuerza que tú haces. El reflejo muscular, explicado simple,
Tú normalmente haces una descarga de fuerza, por lo tanto sube, y cuando el reflejo es bueno, es normotónico, se mantiene estable durante unos segundos, el tiempo que tú estés apretando. Cuando hay un fallo en el reflejo, obviamente tu cerebro no te va a dejar que te caigas y te desplomes en el suelo, entonces busca sistemas para compensar esa inhibición muscular. Puede buscar que rotes un poquito el segmento, que dobles el codo, que te inclines con el cuerpo, que utilices un nervio craneal, lo que sea, ¿vale? Va a intentar irradiar energía o buscar una mejor palanca para generar mejor ventaja mecánica para que tú puedas cumplir la función. Si no, a la mínima que nos pase, mismamente con una onda electromagnética te desplomarías y estarías en el suelo y no te podrías mover. Pero lo que pasa es que el reflejo en ese caso es sube y empieza a oscilar. Entonces yo lo que hago en el test es que mantengo la misma fuerza, yo igualo la fuerza que tú haces, además tú estás menos fuerte que yo, es evidente. A ver, eso es así. Eso es así. Tendríamos que ver corriendo por la montaña. ¿Quién gana? Ahí estás tú más fuerte que yo. Entonces, yo igualo tu fuerza y me mantengo constante en esa fuerza, ni la aumento ni la disminuyo. Entonces, si tu reflejo es estable, pues nos quedamos en una situación de isometría, y cuando tu reflejo es inestable, entonces, como yo mantengo la fuerza, en una de tus bajadas es cuando te llevo el brazo. Vale, ¿y cómo afecta el electronite o la luz infrarroja a nivel de inhibición de este patrón? Yo te voy a hablar de la luz infrarroja, que es lo que más estudiado tengo, y de electronite creo que son más expertos ellos para hablarte, ¿vale? Cuéntanos sobre la luz infrarroja. La luz infrarroja, bueno, tenemos que decir que porque los diferentes tipos de luz también es un melón muy grande que se puede abrir, pero nosotros tenemos un tipo de cromóforo que es como un receptor de luz dentro de la mitocondria, que es el citocromo C oxidasa, para el que le interese luego leer y profundizar sobre ello. Está en el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones. Esto lo que hace es producir más energía. El resultado neto final es que se produzca más ATP a través de un transporte de electrones y demás. Y para eso utiliza oxígeno. Uno de los problemas que tienen las ondas electromagnéticas es que generan un superóxido, que se llama. O sea, generan que salga oxígeno, pero ese oxígeno no se utilice. Por eso hay uno de los mecanismos de patología que es la oxidación, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es coger el oxígeno, meterlo en la cadena transportadora de electrones y generar ATP, que es la molécula energética del cuerpo, a través de ese oxígeno y una serie de cosas más, ¿vale? Entonces, a través de eso hay varios mecanismos. El primero, si tú generas más ATP y más energía, puedes compensar los déficits energéticos de los que hablábamos anteriormente. Pero hay dos cosas que son tremendamente importantes y en las que quiero profundizar. Una es la melatonina y otra es la melanina, que son dos hormonas diferentes, ¿vale? Hablando de melanina, la mayor producción de melanina, que es la que nos pigmenta la piel cuando nos exponemos al sol, la produce la radiación ultravioleta, en concreto la ultravioleta B. Pero es una melanina que es inestable y puede tener un efecto oxidante o un efecto antioxidante. Por eso, cuando se hacen estudios con lámparas ultravioleta, sale que aumenta la oxidación y los problemas de piel y de salud, y si se hiciese un estudio al aire libre que no existen, pues saldría justo lo contrario, y es por lo que voy a explicar ahora. La luz roja y la infrarroja lo que hacen es estimular más sutilmente, en menor medida, pero estimulan el melanocito, pero dentro de eso estimula la eumelanina. La eumelanina es una melanina antioxidante, en lugar de la feomelanina, que es una melanina prooxidante. Entonces lo que hace es generar un ambiente homeostásico dentro de la producción de melanina. No sé si tiene sentido, ¿vale? Entonces, cuando tú aplicas luz roja e infrarroja, haces que la melanina sea antioxidante, se vuelva su función antioxidante. Entonces, claro, la melanina es uno de los grandes protectores de las radiaciones electromagnéticas siempre y cuando tengamos esa cualidad antioxidante. Por eso es muy importante la luz roja y la infrarroja en estos casos, ¿ale? Y luego está la melatonina. La melatonina... Y también, perdona, Jorge, para que tu cuerpo sea capaz de amortiguar la exposición a la ultravioleta B, ¿no? Correcto, vas a pigmentar mejor y de manera más saludable si tienes una exposición a luz roja e infrarroja. En función de la hora del día, la cantidad de luz roja e infrarroja, esto lo digo de memoria, a lo mejor hay algún número que baila, pero creo que estaba entre el 60 y el 90% en cuanto al porcentaje de luz roja e infrarroja. 70-90. 70-90, ¿ves? Pues mejor. Gracias por la corrección. Entonces, esto es así porque la luz roja y la infrarroja generan un ambiente óptimo para que el resto de radiaciones se puedan absorber de manera adecuada. E incluso la luz azul, que ahora mismo está muy demonizada, tiene efectos terapéuticos, por ejemplo, para la psoriasis, eczemas, dermatitis, etcétera. La luz azul es fantástica, siempre y cuando vaya acompañada de roja e infrarroja. Que la luz azul está dentro del espectro de luz del sol. El problema de que se habla, que seguro que luego sale el tema, es un desequilibrio en cuanto a cantidad de luz azul en relación a la luz roja, amarilla, naranja, etcétera, y por eso llevamos las gafas
los 5 que estamos aquí y muchos de los asistentes del público. Entonces luego la melatonina, o sea, digamos que tenemos 3 antioxidantes muy potentes, el glutatión, la melanina y la melatonina. La melanina ya hemos hablado de ella, ahora vamos a hablar de la melatonina. La melatonina, tenemos aproximadamente el 5% de la melatonina se segrega en la glándula pineal, que es la que está asociada a ritmos circadianos y la que nos permite el descanso nocturno. Pero más del 90% de esta melatonina no responde a ritmos circadianos y se produce dentro de las mitocondrias. Y se produce gracias al flujo de electrones en esta cadena transportadora de electrones, ¿vale? Se sintetiza una enzima que señaliza que tú produzcas melatonina mitocondrial o melatonina extrapineal. Y eso es lo que hace que se genere una respuesta antioxidante. Entonces, por eso, en el mismo instante, como es una cuestión también neurológica, en el mismo instante que la luz te da en la piel, da igual la parte del cuerpo en la que te dé la luz, infrarroja y roja, tu cerebro ya está empezando a producir a nivel mitocondrial esa melatonina extrapineal. ¿Vale? Y entonces eso pone en marcha toda la respuesta antioxidante que compensa la respuesta oxidante inflamatoria de la luz, Pero según, de las radiaciones electromagnéticas. Según yo lo he entendido, cuando recibimos la luz azul, se ponen en marcha procesos de creación de melatonina. No, la roja y la infrarroja. Ah, la roja y la infrarroja. Sí, la azul tiene otras cosas, porque la azul pero no la capta el citocromo oxidasa. La luz azul no inhibe la producción o nuestra capacidad de utilización de la melatonina para el descanso. La pineal sí. La extrapineal no. La pineal, la pineal es la que se genera por la noche y que depende del reloj interno circadiano. Ajá. ¿Vale? Lo que pasa es que es lo que te digo, tenemos 2 melatoninas, una que se genera en la glándula pineal, que es la que nos ayuda al descanso, y otra que se genera en las mitocondrias, dentro de las mitocondrias, cuya función es antioxidante. Vale, resumen, nos tenemos que exponer más a la luz infrarroja. Principalmente al sol todo lo que puedas, siempre y cuando tengas tolerancia. Cuando tienes baja tolerancia, pues es como si yo ahora mismo me quiero preparar una maratón, pues obviamente el primer día no corro 42 kilómetros, tendré que irme entrenando progresivamente. Con el sol pasa exactamente lo mismo, hay que generar lo que se llama callo solar. Entonces habrá que hacer microexposiciones de manera controlada y progresiva hasta que podamos tolerar altas cantidades de radiación. De todos modos, el daño que nos puede hacer la luz del sol en invierno es... No, ahora es nulo. Cero. Cero, ahora es cero. Por eso, igualmente sí que estamos expuestos a esa radiación. Sí, estamos expuestos. Ahora mismo a lo que menos estamos expuestos es a ultravioleta, que es la oxidante, claro, si no tienes esta regulación del rojo infrarrojo. Pero radiación roja infrarroja sí tenemos en invierno, incluso el día más nublado tenemos radiación. Entonces lo ideal es estar al sol en la medida en la que nuestro cuerpo lo tolere. ¿Vale? Aclarando eso, que luego vienen los comentarios contra el sol. La medida en la que nuestro cuerpo lo tolera es ver que la piel no se ponga roja. Claro, mi medida en verano o en primavera es, si se empieza a generar un poquito de enrojecimiento de la piel, es un buen momento para irse a la sombra o ponerse una manga larga. Esas son las medidas ideales. Para ponerte una crema protectora, ¿no? Para mí esa es la última opción, ¿vale? Obviamente, si no tienes opción... No, te pongo un ejemplo, un golfista, un profesor de golf. A lo mejor no tiene la opción de estar a la sombra. Se puede poner manga larga, se puede poner su gorra, pero bueno, es casos muy extremos, a lo mejor pueden valorar la posibilidad de usar cremas. Yo no soy partidario, yo no las uso desde hace muchos años, jamás me quemo al sol, nunca. Me puedo estar 6 horas en verano en pleno agosto en la playa y no me quemo, ¿vale? Pero bueno, tengo mi adaptación, mi entrenamiento, soy el loco que corre por mi barrio sin camiseta aunque haga 2 grados en la calle, bueno, es lo que hay, ¿vale? Nuestra muy interesante. ¿Vale? Entonces, lo ideal es eso, es estar al sol y luego, si no podemos cumplir con unos mínimos requerimientos de exposición a luz natural, lo ideal es tener en casa dispositivos domésticos de emisión de luz roja e infrarroja. Ahora vamos con el electronite, la organita también se le llama, ¿eh? No, realmente no es lo mismo, ¿vale? Esto la inventó un físico cuántico, meteorólogo y químico, ¿vale? Y sí que es verdad que se partió de la misma base inicial porque los principales 3 componentes al principio eran los mismos que una orgonita simple, ¿vale? Pero realmente lo llamó electronite porque lo que hace es, el nombre técnico realmente es un resonador de onda inversa pasivo, ¿vale? Y lo que hace es transforma el spin del electrón a negativo, ¿vale? Y eso es lo que produce todos los beneficios, como explicó él, de la cadena de electrones, ¿vale? Lo que hace en nuestro cuerpo, que deriva todo eso, lo sabe mejor explicar que yo, a nivel atómico, o sea, a nivel celular, vale, pero a nivel general, macroatómico, o sea, más entendible, lo que hace es eso, transforma la energía toda electromagnética artificial, es decir, creada por dispositivos, antenas, telefonía y Bluetooth, es con carga positiva. Y la de la Tierra son electrones, es decir, con carga negativa. Y entonces esto lo que hace es actúa con las ondas que le llegan positivas, porque al final
Lo mejor es intentar limitar al máximo. Pues eso, esto en modo avión cuando no lo tengamos que usar. Si tenemos que recibir llamadas por urgencia, quitar los datos, la wifi y solo recibir llamadas, ¿vale? Es una forma de usarlo que nadie la utiliza como un verdadero teléfono. Entonces eso es lo principal. Pero va a haber cosas que no podemos eliminar. Por ejemplo, hoy en día en España hay más de 16 compañías de teléfono y tenemos cobertura en prácticamente todo el territorio. Hay más de 200.000 antenas solo de telefonía en toda España. Entonces, para esa radiación que no podemos evitar, sobre todo en el día a día, en el tránsito, incluso en nuestra casa que van a entrar, ¿no? Igual que tenemos cobertura, pues para eso se inventó la electronite. Bueno, y tengo que hacer aquí un inciso que realmente el creador, ¿vale? Este físico cuántico, la inventó para neutralizar el cambio del clima. No digo mejor la palabra entera porque también hay censura con eso. Entonces, ¿por qué? Porque realmente el cambio del clima es real, en mi opinión, pero es hecho de forma deliberada, ¿no? Y ya en el año 52 el presidente Eisenhower decía que el que tuviera ese control del clima iba a poder controlar el mundo. Se utilizó ya como arma haciendo una exposición de lo que ya tenían de tecnología en la guerra de Vietnam. Y hoy en día pues ha evolucionado hasta que directamente en la EMET, como habló aquí David Jimeno hace nada, ¿no? Pues está directamente... Esto es una captura hecha por mí directamente de la EMET ayer, ¿vale? Entonces, ¿Qué dicen? Que básicamente la modificación artificial del tiempo está aprobada desde el año 2003. Sí, pero bueno, eso ya lo sabemos. O sea, entonces, no creo que sea malo. Claro, es un arma. Quiero decir, perdón, es una herramienta. Es una herramienta. Claro, pero no es un Es arma. un martillo. Pero no es un arma. Es un martillo. Es como lo utilices, efectivamente. Claro, Se puede efectivamente. usar para bien o para mal, Eso es. efectivamente. El problema es que no lo controlas tú, por desgracia. Bueno, no controlas ni las luces de esta sala, sé que... Pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, eso que Florida ha suspendido y lo ha prohibido, ¿no? Directamente, ha prohibido la geoingeniería, ¿no? Y entonces se inventó por esto. ¿Por qué? Porque esto, para las ondas del control del clima, se utilizan unas ondas de ionización positiva de onda cuadrada. Y al acercar una de estas era incapaz de neutralizar porque esto emitía en signo justo contrario directamente la misma onda. Entonces, aunque aumentasen la potencia, también aumentaban la potencia de la electronite. Entonces la contrarrestaban y tenían que apagar ese núcleo porque están todas las antenas en resonancia para funcionar, que hacen estos patrones que vemos de nubes en el cielo totalmente atípicos, ¿no? Si hay una línea recta en la naturaleza, obviamente fue un ser humano. Entonces se inventó por eso. ¿Qué pasa? Que haciendo pruebas, lo empezó a hacer mucha comunidad y demás, y un padre observó que una vez que se habían limpiado los cielos de su sitio, de su lugar, pues las guardó en la habitación de su hija. Y su hija tenía problemas de insomnio bastante graves de hacía tiempo y demás. Y justo, en plan, empezó a dormir bien esas noches. Y justo unos días después pues la retiró y su hija empezó a dormir mal otra vez. Entonces fue a raíz de ahí que se descubrió y empezamos a hacer todas pruebas y fue ahí ya hace unos años que se descubrió todos los beneficios que tenía para la salud. Entonces realmente es eso, te aporta de algo que es nocivo para ti, es capaz de transformar el spin a negativo de la onda que te llega y de ese modo tiene esos beneficios que ahora mismo estamos haciendo estudios con la Universidad Europea y la de Nebrija. Sí. Exacto. Y entonces, bueno, estarán en unos meses publicados seguramente, pero la verdad es que los resultados son muy buenos, tanto de testimonios, porque nosotros al final esto se analiza en el laboratorio con un medidor de iones, es bastante complicado la forma de medirlo porque es a nivel molecular, a nivel atómico, ¿no? Pero realmente esto es un poquito así, a grosso modo, cómo funciona y de dónde viene y los usos que tiene y demás. Entonces, lo que podamos evitar, evitarlo. Lo que no podamos evitar, pues esto, tener eso, una en cada mesilla de cada lado de la cama, pues Estos ideal. son herramientas, no armas. Sí. Esto no son armas, son Como también herramientas. esto de la cabeza Sí, y... son herramientas que nos sirven para la situación actual, moderna, donde estamos sumergidos a nivel de sobrecarga electromagnética. Pero de forma natural, natural, es que la palabra natural también es controvertida, ¿no? Pero de forma natural, esto, en vez de esto sería, por ejemplo, hacer grounding, ¿no? Poner los pies en la tierra o, por ejemplo, por la pantalla, exponernos al sol. Punto, sin más. 100%. Si al final lo que estamos hablando aquí es para intentar solventar nuestro estilo de vida que va totalmente en contra de nuestra biología. Entonces, hay la opción de ir a la cueva, como decía Jorge, pero seguramente ninguno de aquí queramos, ¿no? Entonces, al final es aprovechar estas herramientas, esta tecnología. Cuando hay cosas que nos pueden dañar, pues hay cosas que nos van a ayudar, ¿no? Entonces,
Por eso es lo importante. Como lo decías, para mí lo más importante obviamente es el sol, ¿no? Quien no pueda, por su estilo de vida, por lo que sea, pues oye, pues al final bendita esta tecnología, ¿no? Que te aporta luz roja e infrarroja en interiores. La electronite lo mismo. Si estuviésemos conectados a tierra no hace falta, ¿vale? Esto viene a hacer a suplir el efecto del grounding en interiores, ¿vale? Pero al final el grounding, bueno, de hecho fue demostrado por un premio Nobel en física en 1965, Richard Feynman, que demostró los 3 factores por los que nos ayuda el grounding, ¿no? Que al final eso es inigualable. La naturaleza es gratis y es lo más potente que hay, ¿no? Y al final lo que hacemos es, nosotros cuando vivimos, como decíamos el coche, vivimos aislados, ¿no? No estamos conectados a tierra, con lo tanto, esas ondas electromagnéticas las vamos acumulando en el cuerpo, no pueden salir. Cuando nos conectamos nosotros directamente a tierra, puede ser descalzo, cualquier parte del cuerpo, esas cargas que hemos acumulado se van, ¿vale? A la vez absorbemos electrones libres que produce la tierra, que son ampliamente beneficiosos, antioxidantes, antiinflamatorios, ayudan a reducir el dolor, a fluidificar la sangre. Y luego el tercer elemento, que es el efecto paraguas, que demostró Richard Feynman, el premio Nobel, es que cuando estamos nosotros conectados a tierra, ninguna radiación artificial tiene el poder de llegarnos. Hacemos como por eso se llama efecto paraguas. Si está pasando, por ejemplo, tengo una antena de telefonía emitiendo 26 GHz a mi lado, si yo estoy conectado a tierra, en ese momento la radiación pasará por mi lado, pero no me puede tocar. De hecho, los árboles funcionan como un disipador de energía. Ajá. Y luego a nivel, ¿no? Eso que has hablado de soluciones naturales, a nivel de alimentación, todo lo que contenga glutatión, también, que es muy antiinflamatorio, y todo lo que sea DHA, omega 3, también ayuda bastante. ¿Y qué opináis del frío? También he escuchado y he leído cosas sobre que las bajas temperaturas en invierno hacen que la mitocondria también produzca incluso luz interna. ¿Sabéis algo de esto, Jorge? ¿Tú has oído hablar algo de esto? Específicamente de cambios en el espectro lumínico con el frío, no, pero sí que tiene beneficios a nivel mitocondrial, eso seguro. O sea, no tan relacionado con la luz, eso no lo sé, pero sí que sé que, por ejemplo, las enzimas emiten una onda en forma de luz y los alimentos que tú tomas también emiten esa luz y por eso la enzima es capaz de acoplarse al alimento, ¿vale? O sea, hay una cuestión electromagnética en absolutamente todo, o sea, no podemos separar lo que es el electromagnetismo de que no. Lo digo también... Y el frío, sí, dime. Y luego una cosa importante también, que cuando estábamos hablando, la naturaleza para mí siempre es perfecta, ¿no? Y deberíamos de mirar mucho más. En verano y primavera y parte del otoño, el sol nos está proporcionando lo que necesitamos para producir esa melatonina. En invierno, el frío aumenta nuestra producción de melatonina. Por lo tanto, la naturaleza es perfecta. Simplemente tenemos que cada época del año hacer lo que toca. Si no tenemos, sobre todo en esta parte del planeta, no tenemos esa exposición Al frío. UVB. a la ultravioleta B, si no tenemos esa exposición, el frío es la que lo sustituye, ¿no? Porque si no, no Claro, descansaríamos. lo que hacemos como mecanismo de compensación natural es quitar la pigmentación, porque la pigmentación al final es lo que te dice, oye, ya tienes suficiente, entonces bloqueo esto para que no genere más daño. Cuando tenemos menos exposición a radiación, te pones más blanco porque dejas de tener suficiente y necesitas absorber esa energía del sol. Y luego, con el frío, aparte de la síntesis de melatonina, como bien ha dicho Antón, también tiene mucho que ver con el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos. Yo he hecho pruebas en mí mismo con inmersiones al frío, de a lo mejor tener 90 milimoles por decilitro de glucosa, meterme 2 minutos en agua por debajo de 10 grados y bajar a 75. Hostias. Entonces, aplicaciones, por ejemplo, en patologías que cursen con el mal control de la glucosa, ¿vale? Como puede ser la diabetes, etcétera, 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 pues puede ser una herramienta interesante que nos permita ayudar a controlar eso. No solamente el ejercicio o la medicación, sino el propio frío nos ayuda con ello. Sí, los procesos horméticos naturales, los estresores naturales nos ayudan a restablecer, ¿no? Aparte de que luego también, si en función de la hora del día a la que tú hagas la exposición al frío, cuando tú te expones al frío por la mañana, tienes un aumento de la temperatura interna del núcleo corporal y eso hace que produzcas más cortisol. Y sin embargo, por la noche sería más recomendable darse un baño de agua caliente para que disminuya la temperatura corporal y puedas generar más melatonina, pineal en este caso. ¿Vale? O sea, entonces tiene un efecto regulador de ritmos circadianos y tiene un efecto el frío también de regulador mitocondrial. El tema de la luz no lo tengo explorado, pero ahora voy a buscar. Muy bien, pues con esto lo tengo todo. No, creo que te falta por preguntar. Ah, vale. Sí, no, me falta por preguntar una cosa. Mira, sí. yo me lo he leído una vez y te falta por ¿Qué preguntar. es? Cuéntanos. De lo que tenemos en nuestros días, ¿qué es lo que más daño hace y demás? Creo que eso no lo preguntas. De lo que tenemos en nuestros días... Claro, ¿qué aparatos Tecnología, ¿no? nos hacen, qué tecnología de la que tenemos hoy en día es la que más daño nos hace? Ah, sí, esa pregunta no la tenía aquí apuntada, pero está bien. Bueno, contéstate. Sí que estaba apuntada. Si quieres, empiezas tú, le digo yo.
No, pero a ver, es interesante, es posible que se me haya escapado. Vale, básicamente es, hoy en día lo que más estamos expuestos es por desconocimiento, cambiamos todo el cable por comodidad. Y entonces simplemente es intentar volver al cable, ¿vale? Es decir, pues nuestro ratón, nuestro teclado, el ordenador y, por ejemplo, los portátiles. Antiguamente los ordenadores tenían, casi todos los aparatos, de hecho es obligatorio desde el año 1971, creo recordar, la toma de tierra en todos los hogares, en todas las instalaciones y industria. Entonces la toma de tierra nos protege muchísimo de campos, de un montón de campo eléctrico y los dispositivos que están conectados a ella también. De hecho, una forma de hacer grounding cuando no estamos en exteriores es a través de dispositivos de grounding. Pero nos acabas de mostrar cómo un cargador de cable altera también esa energía. Es que no tiene toma de tierra. No tiene, lo que dices es que los cables y los cargadores vengan además con una toma de tierra, ¿no? Exacto. Y eso no altera la funcionalidad del propio aparato, ¿no? Pues mira, te voy a responder. Esto tienes, en un enchufe tienes fase neutro, ¿vale? Y tienes toma de tierra. Es decir, los pines que puedes tocar físicamente, que son metálicos, están conectados por normativa y en todas las instalaciones tienen que estar, que es un cable, que normalmente es de color verde y amarillo, y va a una pica de 2 metros, o sea, una pica es una varilla de cobre de 2 metros, directamente puesta en tierra. Entonces tú por eso puedes tocar eso. Como un pararrayos, ¿no? No, un pararrayos es un cable aparte que va de arriba de la torre a la tierra. Pero es un cable es específico. Lo mismo, ¿no? Me refiero que sí, es un toma tierra igualmente. Sí, es un toma de tierra para que no caiga por la estructura y circule por allí. Vale, pues tú lo que tienes es un cable desde una pica de 2 metros de cobre hasta tu enchufe. Por eso puedes tocar esas patillas y no notas nada. Lo único que notarías, si estás mucho rato, es que estás haciendo toma de tierra, porque estás conectado físicamente a través del cable de cobre a la tierra. Vale, es como las esterillas que tenéis vosotros de grounding, exacto. ¿no? Esterillas de descarga correcto, eléctrica. porque claro, hoy en día cada vez más gente vive en las ciudades, entonces dices, no, vete al parque. Claro, alguno pues no puede o estás trabajando en casa y demás, o en la oficina. Entonces, por ejemplo, hay unos dispositivos que utilizan esta toma de tierra, ya que es obligatoria, se utiliza para, de forma artificial, tú poner tu alfombrilla, por ejemplo, yo tengo una de mouse, de ratón, ¿no? Entonces directamente tengo el ratón aquí mientras estoy diseñando o trabajando y directamente estoy puesto a tierra a través de este cable conductor a la propia tierra. Pero después, sobre todo, los dispositivos, por ejemplo, este cargador vimos que emitía 1000 voltios por metro. Vale, o una televisión, por ejemplo, la mayoría de televisiones os fijaréis que solo tienen también 2 pines. Sí que la lavadora, como tiene una carcasa metálica, sí que le ponen toma de tierra, porque si no la tocarías y si hay una derivación te electrocutas. Pero ves que la mayoría de dispositivos que son de plástico, como una televisión, sí que solo tienen 2 pines, entonces la televisión emite 1000 voltios por metro. Enséñale lo que son los pines, porque a mí me dices pines y sé Los lo que es pines porque son me lo esto. estás tocando con el dedito. Sí, los 2 pines son esto, ¿vale? Del enchufe, entonces la mayoría de cables de televisión y ordenadores portátiles hoy en día solo llevan estos 2, no llevan el tercero. Y aunque lleven el tercero, por ejemplo, los ordenadores portátiles lo llevan hasta una fuente, hasta la fuente de corriente, es decir, hasta la petaca gorda en el cable. Y después ya simplemente va un cable tipo esto y no lleva toma de tierra ahí. Entonces, por ejemplo, eso es algo tan simple como ponerle toma de tierra al dispositivo, porque hoy en día la han quitado. Bueno, entonces nosotros desarrollamos unos cables que justo en 2 o 3 semanas los tendremos ya disponibles, estamos ya en plena fabricación, y se enchufa directamente a la tele o a cualquier dispositivo por cable USB y se enchufa aprovechando la toma de tierra del enchufe. Es como un cable de USB a tierra. Y directamente con este aparato ves que la televisión está en 1000 voltios por metro, lo mismo que pasaba con estos cargadores, y baja a 1, a 0 o a 2 voltios por metro. Es decir, baja miles de veces literalmente, medido con un instrumental electrónico, la radiación. Entonces es un cable que va a costar menos de 30 euros, no se gasta porque no tiene que llevar fuente ni nada. Hace algo tan simple como, bueno, es un cable bastante especial, pero que lo pone a toma de tierra. Baja la radiación, pero el aparato sigue funcionando perfectamente, entiendo, Exacto. ¿no? Exacto, simplemente que añades la toma de tierra, entonces apantallas toda esa radiación y la descargas del circuito de la placa, lo descargas directamente a tierra y no emana fuera. Entonces hay esos tipos de soluciones, son con conocimiento o muy poca tecnología utilizarla a nuestro favor. Al final, si una tele vale 1000 euros y esto vale 30, pues por esa diferencia la pones totalmente seguro. Para el portátil, muy importante Los también, quien ordenadores, trabaje con portátil. porque estás pegado, sí. Y después otra cosa que creo que no hemos hablado casi nada es del campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico es lo que genera la electricidad, ¿no? Cuando estamos en casa. Entonces parece que hoy en día se va mucho la atención a las antenas de telefonía y demás, ¿no? Y es importante, pero también el campo eléctrico es un enemigo, entre comillas, que podemos tener en casa, ¿no? Entonces es importante también tener algún tipo de conocimiento, ¿no? Describe el campo eléctrico, para que lo visualicemos. Vale, el campo eléctrico es... O sea, no a nivel técnico necesariamente. No, lo ponemos facilito. El campo eléctrico es, tú hay 2 tipos de corriente, continua y alterna.
La continua es, por ejemplo, la que tenemos en nuestros coches normales, no los que... bueno, el tuyo ya no es medio normal. El mío es híbrido. Sí, pues en los normales, olvidémonos del tuyo, solo hay la corriente eléctrica es toda a 12 voltios y es corriente continua. Entonces, ese tipo de corriente eléctrica no tiene campos, no emite radiación electromagnética porque la radiación electromagnética se produce por la variación del campo, de la electricidad, ¿vale? O sea, de la intensidad de corriente. Entonces, para resumir mucho, corriente continua no hace daño, no emite campos electromagnéticos. Y la corriente alterna sí, ¿vale? Curiosamente... En Europa, la tensión que lleva la electricidad en nuestras casas es de 50 hercios, ¿vale? Eso quiere decir que oscila 50 veces por segundo. Vale. Eso es lo que genera campo Se eléctrico. habla más alto. ¿Vale? Eso es lo que genera campo eléctrico. Entonces, importante, el campo eléctrico, como decía antes Iago, disminuye 10 veces con el doble de distancia. Vale. Entonces, quien tenga una cama donde circulan los cables de la electricidad justo por la cabecera, ¿vale? Es importante saber por dónde circulan, se puede medir o se puede simplemente, ¿no? Si tú sabes por dónde va, decir, oye, si muevo un poco la cama, si la estoy moviendo, si está pegada y la muevo 10 centímetros, ¿vale? El campo eléctrico, la incidencia del campo eléctrico se va a reducir un montón, ¿vale? Entonces, eso es una cosa importante. Igual, el campo eléctrico se dispara cuando tienes algo enchufado, aunque esté apagado, ¿vale? Entonces, quien duerma con un flexo, por ejemplo, aunque sea tu luz roja y está haciéndolo genial, ¿vale? Si yo lo tengo, si me voy a dormir y lo apago, pero está enchufado, me está emitiendo, está disparando ese campo eléctrico. Por lo tanto, si el enchufe está cerca de mí cuando estoy durmiendo, lo ideal es desenchufarlo, ¿vale? Al final tenemos que entender que el dormitorio es un lugar muy especial, ¿vale? Donde pasamos un tercio de nuestras vidas, donde el cuerpo realiza funciones de reparación y regeneración, que es el único momento del día, si ahí no me respeto, ¿no? Entonces es importante estas cosas tenerlas en cuenta, ¿no? Y quien tenga problemas, que se pueda hacer alguna medición y tenga mucho campo eléctrico, una solución gratis y muy sencilla es, si yo tengo en mi casa la fase de la electricidad separado, por ejemplo, la nevera y congelador, que suele ser separada, ¿no? Una llave diferente, apaga el resto del campo eléctrico cuando te vas a dormir. Vas a tener tu casa cero. Fíjate, no lo había pensado y me parece muy interesante ese enfoque, ¿eh? Es algo y sobre todo lo que has todos dicho, que podemos pasamos hacer. la tercera parte de nuestra vida en la habitación, durmiendo. Claro. Y que además, al final, nuestro sistema inmune se centra en regenerar nuestro organismo por la noche, ¿no? Hay muchos procesos que solo puedes hacer, o sea, es que los procesos de regeneración y reparación solo se producen de noche, ¿no? Y luego otra cosa a tener en cuenta también. Les vas a hacer ahorrar también factura a la luz. También, si esto es beneficio para todos, bueno, menos para... Entonces, menos para Viatrola. Esa frecuencia, ¿no? de la red eléctrica en Europa funciona a 50 Hz. Eso quiere decir que oscila 50 veces por segundo, ¿vale? Nuestro cerebro, como somos seres eléctricos, nuestra frecuencia cuando estamos activos, funcionando normalmente, está en 30, ¿vale? Cuando nosotros estamos en estrés, nuestro cerebro se mide en 50 Hz, ¿vale? Y cuando estamos durmiendo, hay ciertos procesos que solo se producen en el organismo cuando nuestro cerebro baja de 5 hercios, cuando está a 3, 4, 5 hercios. ¿Estas son las famosas ondas cerebrales? Sí. Las ondas alfa, teta... Sí, correcto. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que bajar de 5 hercios para poder hacer ciertos procesos importantísimos en mi salud, y yo estoy pegado a una tensión, a un cable eléctrico donde va electricidad que está funcionando a 50, no parece buena idea. Que 50 es la tensión que tiene mi cerebro cuando estoy en estado de estrés, de alerta. Sí, puede que altere, ¿no? A ver, teniendo en cuenta que yo no sé cómo afectaría eso, pero sin duda tiene sentido que pudiera alterar la funcionalidad de esas ondas cerebrales, si están en diferentes ondas, ¿no? Igual que si no sería lo mismo dormir dándote la luz azul. Claro. Si la electricidad en las casas fuera corriente continua en vez de alterna, no emitiría campo eléctrico y no emitiría radiación electromagnética. Emitirían después los motores, es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es todos los cables que vemos por casa, a menos de que los plomos estén bajados, está circulando corriente cuando acercarías este aparato, aunque esté todo desconectado. Entonces, por eso, por ejemplo, lo que dijo Antón de las lámparas, hay un fase y un neutro, y justo tú tienes un interruptor, pero solo corta un cable. Entonces, si tú lo tienes de forma puesto la correcta, cuando cortas el interruptor sí que cortarías, que no circule todo el resto de corriente, pero claro, tendrías que ir con un aparato para saber si es esta posición o esta. Entonces, al final, lo más fácil es siempre tener el interruptor encendido y que tu interruptor sea enchufar y desenchufar las lámparas y todos los aparatos. Lo que tengamos cerca. cerca. Sí, aunque no estuviera consumiendo, emite campo eléctrico por todo. Entonces, al final, si en nuestra casa tenemos todo toma de enchufe, suele haber justo 2 en el cabecero,
y justo se suele pasar el cable directo de uno a otro. Entonces, ¿no? Tenemos 2 tomas de enchufes siempre encima de las mesillas y suele haber un cable, obviamente, el electricista pues no va a bajar y subir, que sería mucho más beneficioso para nosotros. Va totalmente recto y se queda más o menos si no justo tienes a la nada altura de la enchufado, cabeza. no hay problema, aunque el cable conecte esos 2 enchufes. No, sí que hay problema, pero menos. Es decir, lo ideal es que bajes los plomos y estamos mirando con Alemania porque hay unos plomos inteligentes que justo se bajan a menos de que tú le conectes algo. Entonces ya se bajaría automáticamente. Pero si no, el gesto de la noche, bajar todo menos la nevera. Si bajan los plomos, entiendo, claro, los enchufes tampoco van. No va nada de la luz de la casa. No hay nada de campo por todas las líneas. Al final tienes que ver que si tú visualizaras toda tu casa, todos los cables que van, te das cuenta de que suele haber un montón de campo todo alrededor tuyo, que es lo que ves cuando vas con estos aparatos. Si eres capaz de, por lo menos esas 8 horas de descanso, apagar todo y que solo quede la nevera funcionando, pues brutal. Chicos, un mensaje final que nos tenemos que poner a sortear los regalos de Ruanova Health, de Good Sleep y de Jorge Rey. Así que un mensaje final rapidísimo, 30 segundos, Jorge. Rapidísimo. 1, no agobiarse, que no nos entre ansiedad. Vamos a hacer lo que podemos, lo que está en nuestra mano. Eso es lo primero de todo. 2, mayor tiempo posible al aire libre dentro de las dosis que toleremos. 3, apoyarnos de la tecnología y el conocimiento en los casos en los que no nos sea posible, por nuestro estilo de vida, nuestro trabajo, lo que sea, poder tener este tipo de hábitos, ¿vale? Entonces, dentro de eso, los principales, luz roja, infrarroja y electronite. Iago, 30 segundos. Pues mira, lo primero es otro consejo que hay, es el móvil, si lo utilizamos justo como despertador, ¿no? Por ejemplo, que es muy útil, tiene 1000 funciones, pues que se sepa que todos los móviles, bueno, la inmensísima mayoría, aunque estén en modo avión o apagados, siguen emitiendo. Entonces, una forma segura de utilizarlos, yo por ejemplo tengo aquí reproduciendo un vídeo de YouTube, 5 segundos. Del podcast Loguera, y veis que, bueno, lo vais a ver que pita, ¿no? Es decir, es una radiación alta. Esto supera la tarjeta. Bueno, pues una forma es si lo metemos aquí directamente, en una fonda tipo de estos, llevan tela de níquel y plata, y directamente lo metí funcionando, y los valores bajan a 0, 0,5, 0,4, 0,1, ¿vale? Bajan un montón. Entonces esto es una forma segura y está emitiendo a tope, está reproduciendo en YouTube. Qué bueno. Entonces esto es lo de siempre, tener la mayoría de las cosas, hacerlas bien. Este es un tema que simplemente se ha denigrado, desde la televisión se dice que no importa nada y nosotros estamos aquí para aportar la conciencia y decir, oye, simplemente que sepas que sí que influyen y que las tengas en cuenta con soluciones tan fáciles como hemos aportado. Y para las radiaciones que no podamos controlar, pues las electronites, pero la mayoría va a depender solo de nuestro conocimiento y las acciones correctas con lo que estemos utilizando de tecnología y ser responsables en ese aspecto. David. Es que, hostia, habéis dicho todo ya, no habéis dejado ningún consejo. No, simplemente, bueno, sí que aprovecharía para decir eso, que sobre todo yo soy muy pesado con tener el propio criterio y nada, y el hecho de que ya estéis aquí y que ya os soláis, que el discurso oficial no es el que nos han dicho y que realmente está pasando algo y queráis entender qué es lo que está pasando, a mí me da mucha esperanza, la verdad. Así que, nada, por mi parte, yo creo que los consejos están bastante guay. ¿Iago? Así que... Antón. Antón, es que a Iago ya le tengo hasta... Yo quiero desde aquí felicitaros a todos por estar aquí, los que estáis en vivo, los que vais a ver esto, los que estáis viéndolo ahora en YouTube. Y de verdad, de corazón, o sea, creo que la vida es algo maravilloso que muchas veces no uno puede encender la televisión o dejarse llevar por otras cosas y es un regalo realmente que podamos estar aquí encarnados en estos cuerpos y disfrutarlo, hacer todo lo mejor que sepamos y que es un regalo y que lo veamos así porque creo que debemos estar súper agradecidos. Así que gracias. Y yo por mi parte, daros las gracias a todos. Más de 100 personas en Biocultura Madrid han venido hasta aquí un viernes al mediodía a escucharnos, es una maravilla. Deciros que mi punto de vista sobre todas estas temáticas no se posiciona nunca. De todo lo que se ha contado hoy aquí, yo me quedo con unas cosas, otras no las compro. Hemos visto el experimento con Jorge, para mí tiene cosas que pueden ser ciertas, otras que pueden no serlo, pero es muy interesante que todos cuestionemos la verdad siempre, sin volvernos locos y sin volvernos paranoicos. Hasta hace poco me criticaban que solo traía una perspectiva al podcast que parecía reunir visiones de un pack ideológico, y cuando he traído otras del otro lado me han empezado a criticar los del primer lado, ¿no? Y es como, no me quiero quedar
con ninguna verdad absoluta, porque quien te diga que la verdad es absoluta, entonces es que precisamente esa es la persona que se está equivocando. La verdad es siempre relativa, ahí está la teoría de la relatividad y yo me quedo con esa. Así que muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a nuestros invitados y al equipo logístico. Vamos a hacer el sorteo, un aplauso fuerte para todos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado la charla, compartidla, dadle like y por supuesto suscríbete al canal. Y recuerda, si te interesa cuidarte de verdad con suplementos de alta calidad, en blevels.com con el código Hoguera tendrás un 5% de descuento. Nos vemos, hasta la próxima.